Inglaterra, 1890. La lluvia golpeaba los cristales emplomados de Ashford Manor con una insistencia melancólica, como si el cielo mismo llorara por los destinos que estaban a punto de entrelazarse. En el interior de la mansión, las velas proyectaban sombras danzantes sobre los retratos de generaciones pasadas, hombres y mujeres que también habían sacrificado su libertad en nombre del deber. El olor a cera derretida se mezclaba con el aroma de rosas blancas, recién cortadas, flores que adornaban cada rincón en preparación para un matrimonio que nadie había elegido, pero que todos consideraban inevitable. El príncipe Alexandre de Ashford permanecía de pie frente a la ventana de su estudio, observando cómo la tormenta azotaba los jardines que una vez recorrió con libertad. Sus manos, apretadas contra el marco de madera, temblaban levemente, no de frío, sino de rabia contenida. Tenía 30 años y acababa de perder la única cosa que le quedaba, la ilusión de que algún día podría elegir su propio destino. En apenas 3 días llegaría su prometida, una mujer a quien nunca había visto, una princesa de un reino tan pequeño que apenas figuraba en los mapas, una alianza política disfrazada de matrimonio. Alexandre cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que se perdió entre el sonido de la lluvia. ¿Cómo se puede amar a alguien que no conoces? ¿Cómo se puede prometer eternidad cuando tu corazón ya está muerto? Lo que Alexandre no sabía, lo que nadie podía imaginar, era que en ese mismo instante, a cientos de kilómetros de distancia, una mujer estaba tomando la decisión más audaz y peligrosa de su vida. Una decisión que cambiaría el destino de ambos para siempre. Porque a veces, el amor verdadero nace precisamente donde menos lo esperamos, en medio de una mentira. Esta es una historia de romance prohibido, de amor imposible que desafió las reglas de una época donde el corazón no tenía voz. Una historia emocionante de 2 almas que buscaban lo mismo: ser amadas por quienes realmente eran, no por lo que representaban. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. La vida de Alexandre había sido una sucesión de pérdidas disfrazadas de privilegios. Creció como el segundo hijo, el que podía soñar con una vida propia mientras su hermano mayor, Edward, cargaba con el peso de la corona ducal. Edward era todo lo que un heredero debía ser: responsable, diplomático, dispuesto a sacrificarse por el linaje. Alexandre, en cambio, había sido libre. Estudió literatura en Oxford, viajó por Europa, escribió poesía que nunca publicó y soñó con una vida donde el amor fuera una elección, no una estrategia política. Pero hace 2 años, todo cambió. Edward murió en una batalla sin sentido en las colonias, y con él murió también la libertad de Alexandre. De un día para otro, se convirtió en el heredero. El hijo que nadie esperaba que importara, ahora era el único que podía salvar el linaje. Su padre, el duque de Ashford, no perdió tiempo. Las alianzas debían fortalecerse. El ducado necesitaba nuevas rutas comerciales, nuevos acuerdos, y la forma más rápida de asegurar todo eso era a través de un matrimonio estratégico. Fue así como el nombre de Isabela de Valdoria llegó a su vida. Valdoria, un pequeño reino alpino al borde del colapso económico. La princesa Isabela, de 25 años, educada en los conventos, sin experiencia en la corte inglesa, una mujer de la que solo había visto un retrato borroso, pintado años atrás. Alexandre apretó los puños. No la conocía, no la amaba, y sin embargo, en 3 días se convertiría en su esposo. Esa noche, solo en su estudio, Alexandre escribió en su diario personal: «Me caso con un fantasma, con la idea de una mujer que jamás conoceré de verdad, y me pregunto si algún día podré mirarla a los ojos y sentir algo más que resignación». Lo que Alexandre no sabía era que esas palabras serían las más irónicas de su vida, porque la mujer que estaba a punto de conocer no sería un fantasma, sería demasiado real, demasiado viva y demasiado imposible de olvidar. Mientras tanto, en los salones de Ashford Manor, los preparativos avanzaban sin descanso. La duquesa, madre de Alexandre, supervisaba cada detalle con precisión militar: las flores, la música, el menú del banquete, los invitados. Todo debía ser perfecto. Todo debía gritar poder y tradición. Pero en medio de tanta pompa, nadie notó la tristeza en los ojos de Alexandre. Nadie preguntó si él quería ese matrimonio. Porque en el mundo de la aristocracia victoriana, los deseos individuales no importaban.
Solo importaba el apellido, el deber, la continuidad. Y Alexandre, como buen heredero, había aprendido a guardar silencio. Pero algo estaba a punto de cambiar, algo que nadie, ni siquiera él, podía prever, porque en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, una joven princesa miraba por la ventana de su carruaje y tomaba una decisión que desafiaría todo lo que ambos conocían sobre el deber, el honor y el amor. La tormenta sobre Ashford Manor no amainaba, y tampoco lo haría la tormenta que estaba a punto de desatarse en el corazón de Alexandre. Pero lo que nadie imaginaba estaba por suceder. Valdoria, 3 días antes. El pequeño reino alpino despertaba bajo un cielo de un azul imposible. Ese tipo de azul que solo existe en las montañas donde el aire es tan puro que duele respirarlo. Pero dentro del Palacio Real de Valdoria, el ambiente era cualquier cosa menos sereno. La princesa Isabela de Valdoria estaba de pie frente al espejo de su habitación, pero no se reconocía en el reflejo. El vestido de viaje color marfil, el peinado elaborado, las joyas que colgaban de su cuello, todo la hacía parecer una muñeca de porcelana. Una pieza de ajedrez lista para ser movida en un tablero que ella nunca había elegido jugar. Tenía 25 años y nunca había tomado una decisión importante en su vida. Hasta hoy. Isabela, dime la verdad. ¿Estás asustada? La voz venía de detrás. Era Elena, su dama de compañía. Pero más que eso, su mejor amiga desde la infancia. Elena tenía la misma edad que Isabela, pero venía de una familia noble menor. Había sido criada junto a la princesa, educada con ella, y conocía cada uno de sus secretos. Isabela se giró lentamente. No estoy asustada, Elena. Estoy aterrada. Voy a casarme con un hombre al que nunca he visto. Un hombre que me ve como una solución a un problema político. Y lo peor de todo es que yo también soy parte de esa mentira. Él cree que me conocerá en la boda, pero la verdad es que nunca me conocerá de verdad. Elena se acercó y tomó las manos de Isabela. Entonces no vayas. Escapemos. Podemos huir a Francia, a Italia, a cualquier lugar donde nadie nos conozca. Isabela negó con la cabeza. No puedo. Mi padre firmó el tratado. Valdoria necesita esta alianza. Si no me caso con el príncipe Alexandre, nuestro reino caerá en bancarrota. Miles de personas sufrirán. No puedo ser tan egoísta. Entonces, ¿qué quieres hacer? Isabela respiró hondo. Y fue en ese momento cuando la idea más loca, más peligrosa y más audaz de su vida tomó forma. Quiero conocerlo. Al hombre real, no al príncipe. Quiero saber si hay alguna posibilidad, alguna esperanza de que este matrimonio sea algo más que un contrato. ¿Y cómo planeas hacer eso? Isabela miró fijamente a Elena, intercambiando lugares. Tú serás la princesa durante el viaje, y yo seré tu dama de compañía. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Elena parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Escúchame, Elena. Durante el viaje a Inglaterra, nadie nos conoce realmente. Los guardias, los sirvientes, todos son nuevos. Solo necesitamos intercambiar roles por unas semanas. Tú interpretarás a la princesa, mantendrás las formas, hablarás lo mínimo necesario, y yo estaré a tu lado como tu dama de compañía. Observaré al príncipe, hablaré con él sin el peso del protocolo, sin la máscara de la realeza, y cuando esté segura, cuando sepa si hay alguna posibilidad de que funcione, revelaré la verdad. Isabela, esto es una locura. ¿Y si descubren el engaño? ¿Y si el príncipe se enfurece? Podrían acusarnos de traición, de conspiración. Lo sé, pero prefiero arriesgarme a ser castigada por buscar la verdad que vivir toda mi vida como una mentira. Elena observó a su amiga con una mezcla de admiración y terror. Siempre había sido la princesa perfecta, la que obedecía, la que sonreía, la que nunca cuestionaba nada. ¿Qué cambió? Isabela sonrió con tristeza. Me di cuenta de que si no tomo esta decisión ahora, nunca más tendré la oportunidad de elegir nada en mi vida. Una vez que me case, seré la duquesa de Ashford. Tendré hijos, responsabilidades, un lugar en la historia, pero nunca sabré si él me amó a mí o solo a la idea de mí. Y eso, Elena, es algo que no puedo soportar. Elena cerró los ojos. Si hacemos esto y nos descubren, ambas estaremos arruinadas. Entonces tendremos que asegurarnos de que no nos descubran. Y así, en esa habitación iluminada por el sol de los Alpes, dos mujeres comenzaron a planear el engaño más peligroso de sus vidas. Intercambiaron vestidos,
Practicaron gestos, ensayaron formas de hablar. Isabela le enseñó a Elena cómo caminar con la postura real, cómo inclinar la cabeza ante la nobleza, cómo sonreír sin mostrar emociones. Elena, por su parte, le enseñó a Isabela cómo pasar desapercibida, cómo bajar la mirada, cómo hablar solo cuando le preguntaran. Pasaron 2 días enteros preparándose, 2 días de nervios, risas nerviosas y momentos de duda, pero ninguna de las dos se echó atrás. Finalmente, llegó el día de la partida. La comitiva real de Baldoria estaba lista. 3 carruajes, 12 guardias, baúles llenos de ropa y regalos diplomáticos. El rey de Baldoria, un hombre mayor y cansado, despidió a su hija con un abrazo rígido. «Hazme sentir orgulloso, Isabela. Este matrimonio salvará nuestro reino». Isabela, vestida ahora con las ropas sencillas de una dama de compañía, bajó la mirada. «Lo haré, padre». Pero quien subió al carruaje principal, rodeada de honores y reverencias, fue Elena, vestida con los ropajes de la princesa, el rostro cubierto parcialmente por un velo de viaje. Elena representó su papel a la perfección. Isabela subió al segundo carruaje, el destinado al séquito. Y mientras las ruedas comenzaban a rodar sobre los caminos de montaña, sintió algo que nunca antes había experimentado: libertad y terror en partes iguales. Durante el viaje, que duraría 5 días, Isabela observó todo con ojos nuevos: las aldeas que atravesaban, los rostros de la gente común, los paisajes que nunca había visto sin el filtro del protocolo real. Por primera vez en su vida, nadie la miraba como una princesa, nadie esperaba nada de ella, y esa sensación, aunque aterradora, también era embriagadora. Elena, en su carruaje, cumplía su parte del trato. Hablaba poco, asentía con elegancia, mantenía la distancia. Los guardias y sirvientes no sospechaban nada. Para ellos, la princesa era exactamente como debía ser: silenciosa, distante, real. Pero mientras los carruajes cruzaban la frontera hacia Inglaterra, Isabela comenzó a sentir el peso de lo que había hecho. Había desafiado siglos de tradición, había puesto en riesgo su futuro, su reino y la vida de su mejor amiga, y sin embargo, no se arrepentía, porque por primera vez en 25 años, Isabela de Baldoria había tomado una decisión por sí misma, y sin saberlo, esa decisión estaba a punto de cambiar 2 destinos para siempre. Los carruajes avanzaban bajo un cielo que comenzaba a nublarse. La lluvia no tardaría en llegar, y con ella, el momento de la verdad. Pero lo que ninguna de las 2 mujeres sabía era que el príncipe Alexandre, en su estudio de Ashford Manor, también estaba tomando una decisión de proteger su corazón a toda costa, de no abrirse jamás a una mujer que solo lo veía como un título. 2 corazones decididos a no amar, 2 almas convencidas de que el destino ya estaba escrito. Y sin embargo, el destino tenía otros planes, porque a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos recuerda que no todo puede controlarse, que no todo puede planearse, y que el amor verdadero, ese amor que nace de la sinceridad y la vulnerabilidad, no pide permiso para llegar, solo llega, y lo cambia todo. La comitiva de Baldoria llegó a Ashford Manor al atardecer del 5.º día de viaje. El cielo estaba teñido de tonos grises y violetas, y una llovizna fina comenzaba a caer sobre los jardines perfectamente cuidados de la propiedad. Los carruajes cruzaron las enormes puertas de hierro forjado y avanzaron por el camino de grava que conducía a la entrada principal de la mansión. Desde su ventana, Alexandre observó la llegada. Su corazón latía con una mezcla de resignación y curiosidad. Finalmente, después de meses de preparativos, cartas formales y negociaciones diplomáticas, su futura esposa estaba aquí. Se ajustó el chaleco, alisó su cabello oscuro y respiró hondo. No esperaba sentir nada. No esperaba emocionarse. Solo esperaba cumplir con su deber de la manera más digna posible. Bajó las escaleras y se unió a sus padres en el gran salón de recibimiento. La duquesa, su madre, revisaba cada detalle con ojos críticos. El duque, su padre, permanecía estoico, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Recuerda, Alexandre», dijo el duque sin mirarlo, «esta alianza es más importante que cualquier sentimiento personal. Sé cortés, sé respetuoso, pero sobre todo, sé firme. Ella debe entender desde el primer momento cuál es su lugar en esta familia». Alexandre no respondió, solo asintió. Las puertas del salón se abrieron y el mayordomo anunció: «Su Alteza Real, la princesa Isabela de Baldoria». Y entonces,
Ella entró. O más bien, entró Elena, interpretando el papel de su vida. Vestía un elegante traje de viaje color azul oscuro, el rostro parcialmente cubierto por un velo fino, la postura perfectamente erguida. Caminó con pasos medidos, la mirada baja, las manos entrelazadas frente a ella. Alexandre dio un paso adelante e inclinó la cabeza en un gesto de respeto protocolario. Princesa Isabela, es un honor recibirla en Ashford Manor. Espero que el viaje no haya sido demasiado agotador. Elena, siguiendo las instrucciones de Isabela, respondió con voz suave y neutra. El honor es mío, príncipe Alexandre. El viaje fue largo, pero sus tierras son tan hermosas que cada kilómetro valió la pena. La respuesta era perfecta, educada, distante, exactamente lo que se esperaba de una princesa. Alexandre sintió nada. La mujer frente a él era hermosa, sin duda, pero había algo en ella, una frialdad, una distancia que confirmaba todos sus temores. Esta sería una unión de conveniencia, nada más. La duquesa intervino con una sonrisa diplomática. Querida Isabela, debe estar exhausta. Permitamos que se retire a sus aposentos. Mañana tendremos tiempo de conocernos mejor. Elena asintió, aliviada de poder escapar de la situación. Gracias. Su gracia. Sería muy amable de su parte. Y fue entonces cuando Alexandre la notó. Detrás de Elena, casi oculta entre el séquito de damas y sirvientes, había una mujer. Vestía un traje sencillo de viaje color gris, el cabello recogido en un moño simple, sin joyas ni adornos. Pero había algo en sus ojos, algo que capturó la atención de Alexandre de inmediato. Eran ojos vivos, despiertos, ojos que observaban todo con una intensidad que contrastaba completamente con la mirada sumisa de su princesa. Alexandre parpadeó, sorprendido por su propia reacción. ¿Quién era esa mujer? Elena notó la mirada de Alexandre y, siguiendo el protocolo, dijo: «Oh, permítame presentarle a mi dama de compañía más cercana. Ella es Elena. Es...». La actuación casi se rompe en ese momento, pero se recuperó rápidamente. Es mi confidente más querida. Ha viajado conmigo desde Valdoria. Isabela, disfrazada de dama de compañía, hizo una reverencia perfecta, pero cuando levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Alexandre, y algo sucedió. Fue solo un segundo. Un cruce de miradas, pero fue suficiente para que ambos sintieran una chispa, una conexión inexplicable que ninguno de los dos esperaba ni buscaba. Alexandre se obligó a apartar la mirada. Era una dama de compañía, una simple sirviente. No debía prestarle atención, pero mientras la comitiva era escoltada hacia sus aposentos, Alexandre no podía dejar de pensar en esos ojos, en esa mirada que parecía ver más allá de las apariencias, más allá del protocolo. Isabela, por su parte, sentía que su corazón latía demasiado rápido. Acababa de conocer al hombre con el que se casaría, y en ese único segundo, en ese cruce de miradas, había sentido algo que nunca esperó sentir: curiosidad, interés, y tal vez, solo tal vez, el inicio de algo que aún no tenía nombre. Esa noche, se celebró una cena formal de bienvenida. La mesa estaba decorada con flores blancas y candelabros de plata. Los invitados incluían a los miembros más importantes de la aristocracia local, todos ansiosos por conocer a la futura duquesa. Elena, sentada en el lugar de honor junto a Alexandre, cumplió su papel con perfección. Hablaba poco, sonreía en los momentos apropiados, respondía con cortesía pero sin entusiasmo. Alexandre, a su lado, se sentía cada vez más desencantado. La mujer con la que se casaría era exactamente lo que temía: bonita, educada, pero completamente vacía. No había chispa, no había vida. Sin embargo, varias veces durante la cena, sus ojos buscaban instintivamente a la dama de compañía que estaba sentada en una mesa secundaria, reservada para el séquito y los sirvientes de alto rango. Isabela, consciente de la atención, mantenía la mirada baja la mayor parte del tiempo. Pero había momentos en los que se atrevía a levantar la vista y observar la escena. Y cada vez que lo hacía, se encontraba con los ojos de Alexandre. Después de la cena, mientras los invitados se retiraban al salón de música para un entretenimiento, Alexandre excusó su presencia por un momento y salió a la terraza en busca de aire fresco. La noche era fría, y el olor a lluvia aún impregnaba el aire. Alexandre se apoyó en la balaustrada de piedra y cerró los ojos. ¿Permiso? La voz venía de atrás, una voz suave, pero segura.
Alexandre se giró y se encontró con ella. La dama de compañía estaba de pie en la entrada de la terraza, con una bandeja en las manos. «Perdone la intromisión, Su Alteza», dijo Isabela con una reverencia. «La duquesa envió esto. Pensó que podría necesitar algo caliente después de la cena». Alexandre observó la bandeja. Había una taza de té humeante y un plato pequeño de galletas. «Gracias», dijo simplemente. «Pero puede dejarlo aquí. No es necesario que espere». Isabela colocó la bandeja en una mesa cercana, pero no se retiró de inmediato. En cambio, miró hacia el horizonte oscuro y dijo, casi como si hablara consigo misma, «Es hermoso aquí, incluso con la lluvia. O tal vez precisamente por la lluvia». Alexandre la miró sorprendido. «¿Le gusta la lluvia?» Isabela sonrió levemente. «Me gusta lo que representa. La lluvia limpia, renueva, da vida. A veces creo que todos necesitamos un poco de lluvia para recordar que podemos empezar de nuevo». Alexandre sintió algo extraño en el pecho. Era la primera conversación genuina que había tenido en meses, tal vez en años. «¿De dónde es usted?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «De Valdoria, Su Alteza. Nací en las montañas, donde la lluvia es rara pero las tormentas son memorables. Hábleme de Valdoria». Y así, en esa terraza fría y bajo un cielo amenazante, Isabela comenzó a hablar de su tierra, de las montañas, de las tradiciones, de la gente, pero no hablaba como una princesa que recita datos memorizados. Hablaba como alguien que amaba ese lugar con todo su corazón. Alexandre escuchaba fascinado, no solo por las palabras, sino por la pasión con la que las decía, por la vida que había en su voz. «Perdone», dijo Isabela finalmente, dándose cuenta de que había hablado demasiado. «No debería haberle quitado su tiempo, Su Alteza». «No», dijo Alexandre rápidamente. «No se disculpe. Ha sido refrescante, gracias». Isabela hizo una reverencia y se retiró, dejando a Alexandre solo en la terraza. Pero esa noche, cuando Alexandre intentó dormir, no podía dejar de pensar en la conversación, en la forma en que ella hablaba, en la luz de sus ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexandre sintió algo que creía muerto: curiosidad, esperanza, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, esta casa no sería una prisión para siempre. Lo que Alexandre no sabía era que la mujer que acababa de capturar su atención no era una simple dama de compañía, era su futura esposa. Y ella, en su habitación, también estaba despierta, mirando el techo, con el corazón acelerado, y una pregunta que no se atrevía a responder. ¿Qué pasaría si él descubre la verdad? Pero más importante aún, ¿qué pasaría si no la descubre nunca? Los días siguientes a la llegada de la comitiva de Valdoria transcurrieron con la lentitud propia de una casa aristocrática en preparación para una boda. Había reuniones interminables sobre el menú, pruebas de vestuario, ensayos protocolarios y visitas diplomáticas. Todo estaba perfectamente orquestado, como una obra de teatro en la que cada actor conocía su papel. Pero debajo de esa superficie de perfección, algo estaba cambiando. Algo pequeño, casi imperceptible, pero poderoso como una grieta en un muro de piedra. Alexandre había comenzado a buscar excusas para estar cerca de la dama de compañía. No era algo consciente, al menos no al principio. Simplemente se encontraba caminando por el ala este de la mansión a la hora en que sabía que ella solía llevar té a su princesa, o eligiendo la biblioteca en el momento exacto en que ella bajaba a buscar libros para las largas tardes de Helena. Y cada vez que se encontraban, aunque fuera por casualidad, intercambiaban algunas palabras. Nunca nada inapropiado, siempre dentro de los límites del protocolo. Pero había algo en esas conversaciones breves que Alexandre anhelaba. Isabela, por su parte, vivía en un estado constante de alerta y éxtasis. Cada encuentro con Alexandre era una prueba de fuego. Tenía que recordar su papel, mantener la distancia apropiada, no revelar nada que pudiera delatarla. Pero al mismo tiempo, cada conversación la acercaba más al hombre real detrás del título, y lo que descubría la fascinaba. Alexandre no era el príncipe frío y distante que había imaginado. Era culto, leía vorazmente, tenía opiniones sobre arte y filosofía, pero más que eso, había en él una tristeza contenida, una sensación de estar atrapado que Isabela reconocía porque era exactamente lo que ella misma había sentido toda su vida. Una tarde, 4 días después de la llegada, Alexandre estaba en la biblioteca cuando ella entró.
Isabela llevaba varios libros en los brazos y pareció sorprenderse al verlo. «Disculpe, Su Alteza», dijo rápidamente. «No sabía que estaba aquí. Me retiro de inmediato». «No es necesario», respondió Alexandre, cerrando el libro que fingía leer. «Esta biblioteca es lo suficientemente grande para 2 personas». «¿Qué está buscando?». Isabela titubeó. La princesa pidió algo de poesía, algo romántico, pero no demasiado melancólico. Alexandre sonrió levemente. Una petición difícil. La mayoría de la poesía romántica es inherentemente melancólica, tal vez porque el amor verdadero siempre tiene un toque de tristeza, respondió Isabela antes de poder contenerse. Alexandre la miró con interés renovado. ¿Usted cree eso? Isabela se dio cuenta de que había hablado demasiado libremente. Era una opinión personal, algo que una simple dama de compañía no debería expresar tan abiertamente. Yo solo creo que las mejores historias de amor son aquellas donde hay algo en juego, donde el amor es una elección difícil, no un camino fácil. Alexandre dejó su libro sobre la mesa y se acercó un paso. ¿Y usted cree en el amor o solo en las historias sobre él? La pregunta era directa, casi íntima. Isabela sintió que el aire se espesaba entre ellos. Creo que el amor existe, Su Alteza, pero también creo que es más raro de lo que la gente piensa. La mayoría de lo que llamamos amor es solo conveniencia, costumbre o miedo a estar solos. Entonces somos más cínicos de lo que aparentamos, dijo Alexandre con una sonrisa triste. Yo también comparto esa visión. ¿De verdad?, preguntó Isabela, olvidando por un momento su papel. ¿Por qué le sorprende? Porque usted está a punto de casarse. Pensé que tendría una visión más optimista del matrimonio. Alexandre soltó una risa corta, sin humor. ¿Optimista? Mi matrimonio es un contrato político. La princesa Isabela y yo somos 2 extraños unidos por documentos y tratados. No hay amor ahí, solo deber. Isabela sintió una punzada en el pecho. Era extraño escuchar a su futuro esposo hablar de ella, de su matrimonio, con tal frialdad, pero también había dolor en sus palabras. Tal vez, dijo Isabela cuidadosamente, tal vez el amor puede crecer, incluso entre extraños. ¿Usted cree eso? Quiero creerlo. Alexandre la observó en silencio por un largo momento. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba. No era solo su inteligencia o su forma de hablar, era la sensación de que ella lo veía realmente, no al príncipe, no al heredero, sino al hombre. ¿Cómo se llama?, preguntó de repente. Isabela parpadeó, confundida. ¿Perdón? Su nombre. Me doy cuenta de que nunca se lo he preguntado formalmente. Isabela sintió pánico por un momento. Había estado usando el nombre de Elena, pero decirlo en ese momento se sentía como otra capa de mentira. Elena, Su Alteza, mi nombre es Elena. Elena, repitió Alexandre, probando el nombre en su lengua. Es un nombre hermoso. Gracias. Silencio. Un silencio que no era incómodo, sino cargado. Cargado de cosas no dichas, de tensión, de una conexión que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Debería irme, dijo Isabela finalmente. La princesa me estará esperando. Por supuesto, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Se quedaron ahí, a pocos pasos de distancia, mirándose como si trataran de memorizar algo importante. Finalmente, Isabela hizo una reverencia y se retiró con los libros en los brazos, pero cuando llegó a la puerta, la voz de Alexandre la detuvo. Elena. Ella se giró. Sí, Su Alteza. Espero que volvamos a encontrarnos. Disfruto nuestras conversaciones. Isabela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Yo también, Su Alteza. Y con eso, se fue. Alexandre se quedó solo en la biblioteca, mirando el espacio que ella había ocupado. Su mente le gritaba que esto era inapropiado, que era peligroso, que debía concentrarse en su futura esposa. Pero su corazón, ese corazón que creía muerto, comenzaba a despertar, y eso lo aterraba. Los encuentros se hicieron más frecuentes. Alexandre comenzó a caminar por los jardines a la misma hora en que sabía que ella solía acompañar a la princesa en sus paseos matutinos. Siempre encontraba una excusa para detenerse, para intercambiar algunas palabras. Una mañana, mientras Isabela caminaba detrás de Elena por los senderos de rosas, Alexandre apareció como por casualidad. «Buenos días, princesa Isabela», dijo con una reverencia formal a Elena. «Espero que esté disfrutando de nuestros jardines». Elena,
En su papel, respondió con su habitual cortesía fría. Son encantadores, príncipe Alexandre. Valdoria tiene montañas, pero nada comparable a estos jardines. Me alegra escucharlo. Hubo una pausa incómoda. Elena no sabía cómo continuar la conversación, y Alexandre claramente no tenía interés en profundizar. Pero entonces, como si fuera lo más natural del mundo, Alexandre se giró hacia Isabela. Elena, ¿verdad? ¿Usted también está disfrutando de los jardines? Isabela, consciente de la mirada de Elena, respondió con cuidado. Muchísimo, Su Alteza. En Valdoria tenemos flores alpinas, pero nunca había visto rosas de tantas variedades. Son extraordinarias. ¿Le gustan las rosas? Me gustan todas las flores, pero las rosas tienen algo especial. Son hermosas, pero tienen espinas, como si la naturaleza quisiera recordarnos que la belleza siempre tiene un precio. Alexandre sonrió. Una observación muy poética. Elena carraspeó suavemente, recordándoles que estaba ahí. Tal vez deberíamos continuar nuestro paseo. El aire de la mañana es muy beneficioso para la salud. Por supuesto, dijo Alexandre, pero se giró una vez más hacia Isabela. Elena, si alguna vez desea conocer el invernadero, estaré encantado de mostrárselo. Tenemos especies exóticas que quizás le interesen. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Sería un honor, Su Alteza. Y con eso, el grupo se separó. Pero ambos sabían que acababa de extenderse una invitación que iba más allá de un simple recorrido por un invernadero. Esa tarde, Isabela se debatía entre el deber y el deseo. Sabía que aceptar la invitación de Alexandre era peligroso. Cada momento que pasaba con él la acercaba más a una línea que no debía cruzar. Pero al mismo tiempo, ¿no era exactamente por eso que había intercambiado lugares con Elena? ¿Para conocerlo realmente? Se dijo a sí misma que solo sería una visita breve, solo para ver el invernadero. Nada más. Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo. Al día siguiente, Isabela bajó al invernadero al atardecer. La luz dorada del sol se filtraba a través de los cristales, creando un ambiente casi mágico. El aire estaba húmedo y cálido, perfumado con el aroma de orquídeas, jazmines y otras flores exóticas. Alexandre ya estaba ahí, esperándola. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó de una manera que él no pudo ocultar. «Vino», dijo simplemente. «Prometí que vendría». Alexandre le mostró el invernadero con un orgullo genuino. Le habló de cada planta, de dónde venían, de cómo las cuidaban. Pero pronto la conversación derivó hacia temas más personales. ¿Siempre le gustaron las plantas?, preguntó Isabela. Desde niño. Mi hermano, Edward, siempre estuvo destinado a gobernar. Yo tenía la libertad de perseguir mis propios intereses. Las plantas, los libros, la poesía, cosas que no importaban en el gran esquema de las cosas, pero importaban para usted. Sí, importaban para mí. Alexandre se detuvo frente a una orquídea particularmente hermosa, de pétalos blancos con vetas púrpuras. Mi madre dice que las orquídeas son las flores más difíciles de mantener vivas. Requieren atención constante, el equilibrio perfecto de luz, agua y temperatura. Un solo error y mueren. Pero cuando florecen, no hay nada más hermoso. Como las relaciones, dijo Isabela suavemente. Alexandre la miró. Exactamente como las relaciones. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Estaban más cerca de lo apropiado. Isabela podía sentir el calor que emanaba de él. Podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «Elena», dijo Alexandre, y su voz sonaba ronca. «Tengo que confesarle algo». Isabela sintió que su corazón se detenía. «Sí, desde que llegó aquí he estado... No puedo dejar de pensar en usted. Sé que es inapropiado. Sé que estoy a punto de casarme. Pero cuando estoy con usted, siento que puedo ser yo mismo. Sin la máscara, sin el título. Solo yo». Isabela sintió lágrimas ardientes en los ojos. «Su Alteza, no debería... Lo sé. Y por eso le pido perdón. No volveré a mencionarlo. Pero necesitaba que lo supiera. Aunque sea solo una vez». «Alexandre», susurró Isabela, olvidando el protocolo, olvidando todo excepto el momento. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, Alexandre dio un paso más cerca. Levantó su mano y con suavidad, casi con reverencia, rozó su mejilla con los dedos. Isabela cerró los ojos ante el contacto. Era la primera vez que un hombre la tocaba de esa manera, con ternura, con deseo contenido, con respeto. Pero entonces,
La realidad la golpeó como un balde de agua fría. Esto estaba mal. Él creía que ella era Elena. Él no sabía que estaba tocando a su futura esposa. Isabela dio un paso atrás bruscamente. No puedo. Perdone, Su Alteza, pero no puedo. Y antes de que Alexandre pudiera responder, Isabela salió corriendo del invernadero, sus faldas ondeando detrás de ella, el corazón roto en 1000 pedazos. Corrió por los pasillos, subió las escaleras, y finalmente se encerró en su habitación. Se dejó caer en el suelo y lloró. Lloró por la mentira que estaba viviendo. Lloró por el hombre que se estaba enamorando de una ilusión. Lloró por ella misma, porque por primera vez en su vida había sentido lo que era ser deseada, vista, valorada, y todo estaba construido sobre una mentira. Elena entró poco después y la encontró llorando. ¿Qué pasó? Él me besó. Bueno, casi me besa, y yo quise que lo hiciera, pero no puede, Elena. Él cree que soy tú. Él cree que está deseando a una simple dama de compañía cuando en realidad soy su prometida. ¿Cómo puedo seguir con esta mentira? Elena se arrodilló junto a ella. Entonces dile la verdad. Ahora, esta noche. Isabela negó con la cabeza. No puedo. Si le digo ahora, se sentirá traicionado, manipulado. Odiará todo lo que hemos construido. Odiará que le haya mentido desde el principio. Pero si no le dices y continúas así, la mentira solo crecerá. Isabela se secó las lágrimas. Lo sé, pero necesito un poco más de tiempo, solo unos días más, para decidir qué hacer. Pero el tiempo, como Isabela pronto descubriría, era un lujo que no tenía, porque mientras ella lloraba en su habitación, Alexandre estaba en su estudio, tomando una decisión que cambiaría todo. Decidió que no podía casarse con la princesa Isabela, no cuando su corazón ya pertenecía a otra. Mañana hablaría con su padre, cancelaría el compromiso, enfrentaría las consecuencias políticas, pero no podía vivir una mentira. Y sin saberlo, ambos estaban a punto de colisionar con la verdad de la manera más devastadora posible. Pero lo que ninguno imaginaba estaba a punto de suceder. Si esta historia ya tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque lo que viene a continuación es aún más emocionante. La noche había caído sobre Ashford Manor como un manto de terciopelo oscuro. En su estudio, iluminado apenas por la luz parpadeante de una sola vela, Alexandre escribía una carta. Sus manos temblaban ligeramente mientras la pluma arañaba el papel. Padre, comenzaba la carta, con el mayor respeto y dolor. Debo informarle que no puedo continuar con este matrimonio. No sería justo para la princesa Isabela ni para mí mismo unir nuestras vidas cuando mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía explicarle a su padre que se había enamorado de una mujer que no podía tener? ¿Cómo podía admitir que el deber que tanto había defendido ahora le parecía una prisión insoportable? Arrugó el papel y comenzó de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Mientras tanto, en el ala este de la mansión, Isabela yacía despierta en su cama, mirando el dosel de seda que se extendía sobre ella. Elena dormía en una habitación contigua, pero Isabela no encontraba paz. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Alexandre, la forma en que la había mirado en el invernadero, el roce de sus dedos contra su mejilla, la vulnerabilidad en su voz cuando admitió que no podía dejar de pensar en ella. Se había enamorado de él, completamente, irrevocablemente, y él se había enamorado de alguien que no existía, porque la Elena que él conocía era una construcción, una máscara. La verdadera Isabela era una princesa, la mujer con la que él estaba obligado a casarse por deber. Si le revelaba la verdad ahora, ¿la amaría? ¿O sentiría que todo había sido una manipulación cruel? A la mañana siguiente, el desayuno fue tenso. Alexandre apenas probó bocado, su mente claramente en otra parte. La duquesa notó su estado de ánimo y frunció el ceño. «Alexandre, ¿te encuentras bien?», preguntó con esa mezcla de preocupación maternal y autoridad aristocrática que solo ella podía lograr. «Estoy perfectamente, madre», mintió él. Elena, en su papel de princesa, se sentó en silencio, empujando la comida por su plato. Ella también había notado el cambio en Alexandre y había hablado con Isabela esa mañana. La situación se estaba volviendo insostenible. Isabela, disfrazada de dama de compañía, estaba sentada en una mesa aparte con el resto del personal de alto rango. No levantó la vista durante toda la comida, pero podía sentir la mirada de Alexandre sobre ella en varias ocasiones. Después del desayuno,
El duque llamó a Alexandre a su despacho privado. La habitación olía a tabaco de pipa y cuero viejo. El duque, un hombre imponente incluso a sus 60 años, se sentó detrás de su escritorio masivo de roble. «Hijo, he notado tu distracción estos últimos días. Espero que no estés teniendo segundos pensamientos sobre el matrimonio». Alexandre apretó la mandíbula. «Padre, necesito hablar contigo sobre eso». El duque levantó una mano. «Antes de que digas nada, permíteme recordarte lo que está en juego. Este matrimonio no es solo sobre ti o sobre la princesa Isabela. Es sobre dos naciones, sobre rutas comerciales, sobre estabilidad política. Miles de personas dependen de esta alianza. Lo sé, pero... ¿Pero qué? ¿Has conocido a una muchacha bonita y crees que eso es motivo suficiente para destruir meses de negociaciones? No seas ingenuo. Alexandre, eres un hombre adulto, no un muchacho romántico. El amor es un lujo que nuestra clase no siempre puede permitirse. No estoy siendo ingenuo, respondió Alexandre con más firmeza. Estoy siendo honesto. ¿De qué sirve un matrimonio sin respeto, sin conexión? La princesa Isabela merece algo mejor que un esposo que la ve como un deber. El duque golpeó el escritorio con la palma de la mano. La princesa Isabela aceptó este arreglo con la misma comprensión del deber que se espera de ti. Ella no viene aquí esperando amor. Viene esperando honor, respeto y una posición. Y tú le darás exactamente eso. Pero padre, esta conversación ha terminado, Alexandre. La boda se realizará según lo planeado. Y espero que de aquí al día de la ceremonia recuperes tu compostura y tu sentido del deber. Alexandre salió del despacho con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Se sentía atrapado, como un animal en una jaula que cada día se hacía más pequeña. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Sin pensarlo realmente, sus pasos lo llevaron hacia los jardines, hacia el único lugar donde últimamente encontraba algo de paz, donde sabía que podría encontrarla. Isabela estaba sola junto a la fuente, mirando el agua que caía en cascadas suaves. Había enviado a Elena a descansar con el pretexto de que quería tiempo a solas. En realidad, necesitaba ordenar sus pensamientos, tomar una decisión. Hoy le diría la verdad a Alexandre, antes de que las cosas fueran más lejos, antes de que ambos terminaran con los corazones completamente destrozados. Elena. La voz de Alexandre la sobresaltó. Ella se giró y lo encontró ahí, de pie en el sendero, con una expresión que era mezcla de dolor y determinación. Su Alteza hizo una reverencia. No esperaba verlo aquí. Necesitaba verla. Necesitaba hablar con usted. Isabela sintió que su corazón latía dolorosamente. Alexandre, ¿hay algo que debo decirle? No, déjeme hablar primero, por favor. Si no lo digo ahora, creo que no tendré el valor de decirlo nunca. Se acercó a ella, y por primera vez, Isabela notó las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. Él también estaba sufriendo. Elena, estos últimos días han sido los más confusos de mi vida. Estoy a punto de casarme con una mujer que apenas conozco, cumpliendo con un deber que nunca elegí. Y sin embargo, en medio de toda esta farsa, la encontré a usted, y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Alexandre, por favor. He hablado con mi padre esta mañana. Le dije que no podía continuar con este matrimonio, que no sería justo para nadie. Isabela sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? No puedo casarme con la princesa Isabela cuando cada vez que cierro los ojos, la veo a usted. Cuando cada conversación que tengo con ella me deja vacío, mientras que 5 minutos con usted me hacen sentir vivo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Isabela. Usted no entiende. Sé que es imposible. Sé que usted es su dama de compañía, que hay una diferencia de clase, que mi familia nunca lo permitiría, pero no puedo vivir una mentira. No puedo fingir que no siento lo que siento. Pero todo es una mentira, gritó Isabela de repente, y su voz resonó en el jardín vacío. Alexandre se quedó inmóvil. ¿Qué? Isabela respiraba con dificultad, las lágrimas corriendo libremente ahora. Todo desde el principio. Alexandre, yo no soy quien usted cree que soy. No entiendo. Mi nombre no es Elena. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Isabela se secó las lágrimas con manos temblorosas. Elena es el nombre de mi mejor amiga. La mujer que usted cree que es la princesa Isabela, pero la verdadera princesa Isabela soy yo. Alexandre parpadeó, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Qué? Intercambiamos lugares antes de llegar aquí.
Yo quería conocerlo antes de ser juzgada como una alianza política. Quería saber si había alguna posibilidad de que pudiéramos conectar como personas reales. Pero nunca imaginé que yo me enamoraría de usted, completó Alexandre. Y su voz sonaba hueca. Que yo destrozaría todo por una mujer que resulta ser exactamente a quien estaba destinado desde el principio. Lo siento tanto. Nunca quise herirlo. Nunca quise que esto... ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alexandre, y había algo peligroso en su tono. ¿Cuánto tiempo pensaba continuar con esta farsa? Iba a decírselo hoy, ahora mismo. Por eso estaba aquí, y debería creerle. ¿Cómo puedo creer alguna palabra que salga de su boca cuando todo, absolutamente todo, ha sido una mentira? No fue todo mentira, dijo Isabela desesperadamente. Lo que sentí, lo que siento, eso es real. Cada conversación, cada momento, eso fue real. Alexandre rió, pero no había humor en el sonido, solo amargura. ¿Real? Usted interpretó un papel. Me hizo creer que estaba conociendo a alguien genuino cuando todo el tiempo estaba siendo evaluado, juzgado, estudiado como un espécimen en un laboratorio. No, no fue así. Yo solo quería... ¿Qué quería, princesa? Y la forma en que pronunció su título sonó como un insulto. ¿Quería divertirse a costa del príncipe estúpido que no sabía que estaba siendo manipulado? Quería saber si podíamos amarnos, susurró Isabela. Eso es todo. Solo quería saber si había alguna posibilidad. Bueno, ahora lo sabe, dijo Alexandre, y su voz era como hielo. Y yo también. Ahora sé que la mujer de la que me enamoré no existe. Era solo otra máscara, otro juego de la aristocracia. Alexandre, por favor. Pero él ya se estaba alejando, su espalda rígida, cada paso resonando como una sentencia final. Alexandre, gritó Isabela, pero él no se detuvo. Lo observó alejarse hasta que desapareció entre los árboles, y entonces Isabela se dejó caer sobre el borde de la fuente, sollozando sin control. Elena apareció corriendo momentos después, alertada por los gritos. ¿Qué pasó? Le dije la verdad, susurró Isabela entre sollozos. Y él me odia y tiene todo el derecho de hacerlo. Elena se arrodilló junto a ella, abrazándola. Lo siento tanto, debimos haberle dicho desde el principio, pero Isabela negó con la cabeza. No, si le hubiéramos dicho desde el principio, nunca habríamos conectado, nunca habría visto más allá del título. Esto tenía que pasar así, pero eso no hace que duela menos. Esa tarde, Ashford Manor se llenó de tensión. Los sirvientes susurraban en los pasillos. Algo había pasado, aunque nadie sabía exactamente qué. Alexandre se encerró en su estudio y rechazó ver a cualquiera, incluyendo a sus padres. Isabela, ahora identificada abiertamente como la verdadera princesa, fue convocada a una reunión de emergencia con el duque y la duquesa. Princesa Isabela, comenzó el duque con frialdad controlada, me han informado de su inusual decisión de intercambiar identidades con su dama de compañía. ¿Puede explicar qué esperaba lograr con esta farsa? Isabela levantó la barbilla, decidida a no mostrar debilidad. Quería conocer a su hijo como hombre antes de conocerlo como príncipe. Quería saber si había alguna posibilidad de que nuestro matrimonio fuera algo más que un contrato. Y ahora que lo ha conocido, ¿está satisfecha?, preguntó la duquesa con sarcasmo. Isabela sintió las lágrimas amenazando de nuevo, pero las contuvo. Ahora sé que es el hombre más extraordinario que he conocido, y también sé que probablemente he destruido cualquier posibilidad de felicidad para ambos. El duque golpeó su bastón contra el suelo. Este matrimonio se realizará según lo planeado. Demasiado está en juego para permitir que un engaño juvenil lo destruya. Usted se disculpará formalmente con mi hijo, y él, como el caballero que es, aceptará sus disculpas. Y en 2 semanas, se casarán. Fin de la discusión. Pero duque, si Alexandre no desea, Alexandre hará lo que debe hacer, interrumpió el duque, como todos nosotros. Isabela salió de esa reunión sintiéndose más prisionera que nunca. Había viajado hasta Inglaterra buscando libertad para elegir, y ahora se encontraba más atrapada que nunca. Y lo peor de todo es que había lastimado al único hombre que le había importado. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, 2 corazones rotos yacían despiertos en habitaciones separadas de la misma mansión. Alexandre miraba el techo, reviviendo cada momento que había compartido con Elena. Cada sonrisa, cada conversación,
cada roce, y se preguntaba cuánto de eso había sido real, si alguna parte de la mujer que conoció realmente existía, o si todo había sido una actuación magistral. Isabela, por su parte, sostenía una pluma sobre un papel en blanco, intentando escribir una carta de disculpa. Pero, ¿cómo se disculpa a alguien por hacerte sentir amado cuando todo era una mentira? ¿Cómo pides perdón por dar esperanza y luego arrebatarla? Finalmente, escribió solo 3 líneas. Alexandre, lo que sentí fue real. Lo que siento sigue siendo real. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Isabela le pidió a Elena que entregara la carta al día siguiente, pero cuando Elena tocó la puerta del estudio de Alexandre a la mañana siguiente, encontró la puerta cerrada, y cuando finalmente logró deslizar la carta por debajo de la puerta, escuchó el sonido inconfundible de papel siendo arrojado al fuego. Alexandre había quemado la carta sin siquiera leerla, y en ese momento, Isabela supo que había perdido más que su oportunidad de ser amada. Había perdido su oportunidad de ser perdonada, pero lo que ninguno de ellos sabía era que el destino aún no había terminado con ellos, que a veces el camino hacia el perdón es tan doloroso que solo aquellos que realmente aman pueden recorrerlo hasta el final, y que la verdadera prueba del amor no es la perfección, sino la capacidad de ver más allá del dolor, más allá de la traición, y encontrar en el otro algo que vale la pena salvar, incluso cuando todo parece perdido, especialmente cuando todo parece perdido. Los días que siguieron a la confesión de Isabela fueron los más largos y dolorosos que ambos habían experimentado. Ashford Manor se había convertido en una prisión de silencio y miradas evitadas. Alexandre no había dirigido la palabra a Isabela ni una sola vez desde el jardín. Cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos, él miraba a través de ella como si fuera invisible. Isabela había dejado de fingir. Ahora todos sabían que ella era la verdadera princesa. Elena había retomado su posición como dama de compañía, pero la culpa la consumía. Ella también había sido parte del engaño, y aunque Alexandre nunca le dirigió ninguna palabra dura, el reproche silencioso en sus ojos era peor que cualquier acusación. Los preparativos para la boda continuaban con una precisión mecánica. Nadie hablaba del incidente. El duque había dejado claro que el matrimonio se realizaría. Punto final. Alexandre había sido convocado a múltiples reuniones con su padre, y cada vez salía más pálido, más derrotado. La duquesa intentó mediar, con su particular mezcla de pragmatismo y compasión maternal. Alexandre, comprendo que te sientas traicionado, pero debes entender la posición en la que se encontraba la princesa. Ella solo quería... No me hables de lo que ella quería, madre, interrumpió Alexandre con una voz cansada. No me hables de sus intenciones. Las intenciones no cambian el hecho de que me mintió, me manipuló y me hizo creer que estaba conociendo a alguien real cuando todo era una farsa. ¿Y si no todo fue una farsa? ¿Y si los sentimientos que ambos desarrollaron fueron genuinos, independientemente de las circunstancias? Alexandre no respondió, porque esa era la pregunta que lo atormentaba cada noche. ¿Cuánto de lo que había sentido con Elena seguía siendo válido ahora que sabía que era Isabela? ¿Podía separar a la mujer que amó de la mentira que la envolvía? Mientras tanto, Isabela vivía su propio infierno. Las nobles de la corte que habían llegado para los preparativos de la boda la trataban con una cortesía fría. Los rumores circulaban como fuego. Algunos decían que había engañado al príncipe para asegurar el matrimonio. Otros, que era una mujer manipuladora sin honor. Nadie conocía la verdad completa, pero todos tenían una opinión. Una tarde, la condesa de Pembroke, una mujer mayor conocida por su lengua afilada, se acercó a Isabela durante el té de las damas. «Querida princesa», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué historia tan peculiar la suya. Intercambiar lugares con una sirvienta. Muy ingenioso, debo admitir, aunque no muy propio de una mujer de su posición». Isabela levantó la barbilla. «Solo quería conocer a mi futuro esposo sin las barreras del protocolo. Y sin embargo, creó barreras aún más grandes. ¿No es así? Ahora el pobre príncipe no sabe si los sentimientos que desarrolló fueron por usted o por la ilusión que creó». Las palabras fueron como puñales, porque eran ciertas. Isabela excusó su presencia y salió al balcón, donde finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Elena la encontró ahí. «Deberíamos irnos», dijo suavemente. «Decirle a tu padre que el matrimonio no puede continuar».
regresar a Valdoria y enfrentar lo que venga. Isabela negó con la cabeza. Si cancelamos ahora, Valdoria caerá en bancarrota. Miles de personas sufrirán. No puedo ser tan egoísta. ¿Y tú? ¿Qué hay de tu sufrimiento? El mío no importa. Nunca importó. Pero había algo más programado antes de la boda. El baile de noivado. Una tradición inglesa donde los futuros esposos abrían el baile ante toda la aristocracia reunida. Un evento público, formal, donde se esperaba que Alexandre e Isabela actuaran como la pareja perfecta. La noche del baile, Isabela se vistió con un traje de gala color marfil con detalles dorados. El vestido era hermoso, una obra maestra de la costura victoriana. Pero cuando se miró al espejo, solo vio a una mujer disfrazada. Otra vez, siempre disfrazada. El salón de baile de Ashford Manor estaba espléndido. Cientos de velas iluminaban el espacio. Las paredes estaban decoradas con guirnaldas de rosas blancas y lirios. Una orquesta tocaba música suave mientras los invitados llegaban, todos vestidos con sus mejores galas. Isabela entró del brazo del duque de Ashford, quien cumplía el papel de acompañante ya que su padre no había podido viajar desde Valdoria. Los murmullos cesaron cuando apareció. Todas las miradas se posaron en ella, juzgándola, evaluándola, chismorreando. Alexandre ya estaba ahí, de pie junto a su madre. Vestía un traje negro con detalles militares, luciendo cada centímetro el príncipe que era. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, ella buscó algún signo de suavización, alguna señal de que el hielo se estaba derritiendo, pero solo encontró frialdad. El duque presentó formalmente a Isabela ante los invitados más importantes, y luego llegó el momento del primer baile. La tradición dictaba que los novios abrieran la velada con un vals. Alexandre se acercó y extendió su mano. No dijo una palabra. Isabela la tomó, sintiendo que su mano temblaba ligeramente. La música comenzó. Un vals vienés, elegante y melancólico. Alexandre la condujo a la pista de baile y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Él la guiaba con precisión técnica, pero sin calidez. Era como bailar con una estatua. Isabela intentó hablar. Alexandre, por favor, dame una oportunidad de explicar. No hay nada que explicar, respondió él sin mirarla a los ojos. Usted mintió. Yo fui el tonto que creyó. Fin de la historia. No fue así. Nunca quise herirte, pero lo hizo. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. Giraban y giraban. Dos personas atrapadas en una danza que ninguno había elegido, rodeados de cientos de ojos que observaban cada movimiento. Fue entonces cuando sucedió. Entre los invitados había un diplomático de Valdoria, el conde Matthias von Reichenberg, un hombre que había conocido a Isabela desde niña. Había llegado tarde al baile y no estaba al tanto de toda la situación. Cuando vio a Isabela en la pista de baile, no con el vestido de dama de compañía que recordaba de días atrás, sino con el atuendo de la novia, se confundió. Se acercó a uno de los nobles ingleses. Disculpe, ¿esa es la princesa Isabela? Por supuesto. ¿Quién más sería? Pero hace unos días la vi vestida como una simple dama de compañía. ¿Qué clase de juego es este? El noble lo miró confundido. ¿Cómo dice? Y entonces, en voz más alta de lo que pretendía, el conde Matthias exclamó: «Pero si hace 3 días la vi sirviendo té vestida como una sirvienta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la princesa Isabela estaba disfrazada?» El salón entero se quedó en silencio. La música se detuvo abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia Isabela y Alexandre. El vals se congeló. Alexandre soltó a Isabela como si quemara. «¿Es verdad eso?», preguntó alguien desde la multitud. «Yo escuché rumores», susurró otra voz. «Dicen que intercambió lugares con su dama de compañía. ¿Para qué haría algo así? Para engañar al príncipe, obviamente». Los murmullos crecieron como una ola. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su alrededor y vio docenas de caras llenas de escándalo, desprecio, fascinación morbosa. El duque intentó tomar control de la situación. «Damas y caballeros, por favor, este es un asunto privado que...». Pero ya era demasiado tarde. El escándalo se había desatado. Una noble se acercó a Isabela directamente. «¿Es verdad? ¿Engañó a su prometido?». Isabela abrió la boca, pero no salieron palabras. Se sentía como si estuviera ahogándose en plena tierra firme. Fue Alexandre quien habló. Su voz era fría como el acero. «Sí, es verdad.
La princesa Isabela decidió que sería divertido intercambiar lugares con su sirvienta, pasar desapercibida, observarme como si fuera un experimento. Todo mientras yo, como el idiota que soy, creía que estaba conociendo a alguien genuino. Alexandre, no, susurró Isabela, pero su voz se perdió en el creciente murmullo de escándalo. ¡Qué deshonroso!, exclamó alguien. Pobre príncipe Alexandre. ¿Cómo puede una mujer de su posición ser tan engañosa? Isabela sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Todas esas caras, todos esos ojos llenos de juicio. Intentó hablar, intentó defenderse, pero las palabras no salían. Yo solo quería... comenzó, pero su voz se quebró. Alexandre la miró entonces. Realmente la miró. Y por un momento, Isabela vio algo más allá de la rabia. Vio dolor. Un dolor profundo y devastador. ¿Qué quería, princesa?, preguntó Alexandre, y su voz era peligrosamente suave. ¿Qué esperaba lograr con todo esto? Quería conocerte, dijo Isabela, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Quería saber si había alguna posibilidad de que pudiéramos ser felices. Quería ser vista por quien realmente soy, no por mi título. ¿Es eso tan terrible? El problema es que nunca me dejaste conocer quién eres realmente, respondió Alexandre. Todo fue una mentira desde el principio. No todo. Lo que sentí fue real. Lo que siento sigue siendo real. ¿Y cómo puedo creerle? ¿Cómo puedo creer alguna palabra que salga de su boca cuando todo, absolutamente todo, ha sido una actuación magistral? «¿Por qué te amo?», gritó Isabela, y su voz resonó en el salón silencioso. «Te amo, Alexandre. Eso nunca fue mentira. Eso nunca fue actuación. Y lamento profundamente haberte herido. Pero no puedo lamentar haberte conocido, porque conocerte fue lo mejor que me ha pasado en toda mi vida». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Alexandre la miró por un largo, interminable momento, y por un segundo, Isabela vio algo en sus ojos, un destello de duda, de dolor, de algo que podría haber sido esperanza. Pero entonces, como si recordara dónde estaban, quiénes eran, Alexandre endureció su expresión. El amor construido sobre mentiras no es amor, princesa. Es solo otra ilusión, y yo ya tuve suficientes ilusiones. Y con eso, se giró y salió del salón de baile, dejando a Isabela sola en medio de cientos de miradas de juicio. Isabela permaneció ahí, congelada, las lágrimas corriendo libremente. Quería correr, quería desaparecer, pero sus piernas no le respondían. Fue Elena quien finalmente se abrió paso entre la multitud y tomó su brazo. «Ven», susurró, «salgamos de aquí». La condujo fuera del salón, mientras los murmullos explotaban detrás de ellas. Isabela caminaba como en trance, apenas consciente de sus movimientos. Cuando finalmente llegaron a la habitación de Isabela, ésta se dejó caer en el suelo y lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por el amor que había encontrado y perdido. Lloró por la humillación pública. Lloró por la mirada de traición en los ojos de Alexandre. Pero sobre todo, lloró porque sabía que él tenía razón. Había construido algo hermoso sobre una base de mentiras, y ahora todo se había derrumbado. Elena se sentó a su lado en el suelo, abrazándola. «Lo siento tanto. Todo es mi culpa. No debí haber aceptado el plan». Isabela negó con la cabeza. «No, la culpa es mía. Siempre fue mía. Yo tomé la decisión. Yo quería esto. ¿Y ahora qué?». «Ahora», dijo Isabela secándose las lágrimas, «ahora tengo que vivir con las consecuencias. El matrimonio seguirá adelante porque demasiado está en juego. Pero Alexandre nunca me perdonará, y tendré que pasar el resto de mi vida al lado de un hombre que me odia. Tal vez con tiempo. No, has visto sus ojos. Hay cosas que el tiempo no puede curar». Mientras tanto, Alexandre caminaba solo por los jardines oscuros de Ashford Manor. La lluvia había comenzado a caer, pero no le importaba. Necesitaba el frío, el dolor físico para distraerse del dolor emocional. Su madre lo encontró ahí, empapado y temblando. «Alexandre, por Dios, entra o enfermarás». «No me importa». La duquesa tomó su brazo. «Ven, adentro, ahora». Lo llevó de vuelta a la mansión y lo sentó frente al fuego en su estudio privado. Le entregó una manta y una copa de brandy. «Háblame», dijo simplemente. Y entonces, por primera vez desde que era niño, Alexandre se derrumbó frente a su madre. No llanto, pero algo peor, un vacío, una desesperación. «Me enamoré de ella, madre. De verdad me enamoré. Y todo fue mentira.
¿Todo fue mentira? ¿O solo las circunstancias? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme, hijo. Las circunstancias estaban mal. Sí, ella cometió un error al engañarte. Pero los sentimientos que compartieron, las conversaciones, las conexiones, ¿esas también fueron falsas? Alexandre cerró los ojos. No lo sé. Ya no sé qué fue real y qué no. Entonces déjame preguntarte esto. Cuando estabas con ella, cuando pensabas que era solo una dama de compañía, ¿sentías que ella era genuina? Sí. Y cuando confesó quién era realmente, ¿cambió la forma en que recordabas esos momentos? ¿Los arruinó? ¿O solo arruinó tu orgullo? Alexandre abrió los ojos bruscamente. ¿Mi orgullo? Hijo, sé que te sientes traicionado, y tienes derecho a sentirte así, pero también tienes que preguntarte, ¿estás enojado porque ella mintió o porque el resultado no cambió? Ella es exactamente la mujer con la que estabas destinado a casarte. La única diferencia es que ahora la conociste primero. ¿No es lo mismo? ¿No? ¿O simplemente no es como tú esperabas que sucediera? Alexandre no respondió. Las palabras de su madre resonaban en su mente, sembrando dudas donde antes solo había certeza de su rabia. Piénsalo, Alexandre, porque en 2 semanas te casarás con ella, y puedes elegir pasar el resto de tu vida castigándola por un error, o puedes elegir ver la valentía que tomó hacer lo que hizo. Ella arriesgó todo, su reputación, su honor, solo para tener una oportunidad de conocerte de verdad. ¿Cuántas personas harían eso? Alexandre permaneció en silencio mirando las llamas, y mientras la tormenta arreciaba afuera, 2 corazones rotos yacían despiertos en habitaciones separadas, ambos preguntándose lo mismo. ¿Puede el amor sobrevivir a la verdad? ¿O hay algunas mentiras tan grandes que destruyen incluso lo más hermoso? La respuesta vendría pronto, pero no sería la que ninguno de ellos esperaba, porque a veces la mayor verdad se esconde en la mentira más dolorosa. Y a veces, perdonar es más difícil que amar, pero también es más poderoso. El amanecer llegó gris y frío a Ashford Manor. La tormenta de la noche anterior había dejado los jardines encharcados y el aire cargado con el olor a tierra mojada. Pero la tormenta dentro de la mansión era mucho peor. Las noticias del escándalo en el baile se habían extendido como pólvora. Para el mediodía, todos en un radio de 50 kilómetros sabían la historia. La princesa de Valdoria había engañado al príncipe Alexandre, haciéndose pasar por una simple dama de compañía. Los detalles variaban según quién contara la historia, cada versión más escandalosa que la anterior. Algunos decían que Isabela había seducido deliberadamente a Alexandre para asegurar el matrimonio. Otros, que había sido un plan maquiavélico de Valdoria para obtener ventaja en las negociaciones. Y unos pocos, los más crueles, sugerían que todo había sido una broma maliciosa de una princesa aburrida. Nadie hablaba de la verdadera razón, de una mujer joven que simplemente quería una oportunidad de ser conocida por quien realmente era. El duque de Ashford se encerró en reuniones de emergencia con sus consejeros. El escándalo podría arruinar las negociaciones, cancelar la alianza, destruir meses de trabajo diplomático. Mensajeros fueron enviados a Valdoria con reportes urgentes. Cartas fueron escritas a los miembros más influyentes de la aristocracia, intentando controlar el daño. Isabela fue confinada virtualmente a sus aposentos, no como castigo formal, pero la duquesa le sugirió que sería mejor que permaneciera fuera de la vista pública hasta que la situación se calmara. Las pocas sirvientas que interactuaban con ella lo hacían con una frialdad cortés que dolía más que cualquier insulto directo. Helena, desesperada por ayudar a su amiga, intentó visitar a Alexandre. Necesitaba hacerle entender que todo había sido idea de Isabela, que ella solo había seguido órdenes, pero el príncipe se negó a recibirla. Solo envió un mensaje. Ambas son igualmente culpables. No deseo hablar con ninguna de las dos. 3 días después del baile, el rey de Valdoria envió una carta. El mensajero llegó al galope, cubierto de barro del viaje urgente. El duque leyó la carta primero, su rostro enrojeciendo con cada línea. Luego convocó a Isabela a su despacho. Cuando ella entró, encontró al duque de pie junto a la ventana, con la carta arrugada en su mano. No se giró para mirarla. Su padre está devastado. Comenzó sin preámbulos. La reputación de Valdoria está en ruinas. Nobles de toda Europa se burlan de su reino. Y todo por su comportamiento imprudente e infantil. Lo siento, susurró Isabela. ¿Lo siente? ¿Comprende usted la magnitud de lo que ha hecho?
No solo ha humillado a mi hijo, ha puesto en riesgo una alianza que tomaría años, posiblemente décadas, reconstruir. Miles de personas dependen de este matrimonio, de estos acuerdos comerciales. ¿Y usted los puso en peligro por qué? ¿Por un capricho romántico? Isabela levantó la barbilla, encontrando una chispa de coraje. No fue un capricho, fue una decisión, quizás equivocada, pero fue mía. Por primera vez en mi vida, tomé una decisión por mí misma. Y mire el resultado, respondió el duque fríamente. ¿Valió la pena? Isabela no respondió, porque la verdad era que no lo sabía. Había conocido el amor, sí, había experimentado conexión genuina, pero el precio había sido devastador. El matrimonio continuará, declaró el duque. He hablado con mi hijo. Él cumplirá con su deber, como siempre lo ha hecho. Y usted hará lo mismo. Se casarán en 10 días, como estaba planeado. Pero no se haga ilusiones, princesa. Este será un matrimonio en nombre solamente. Alexandre ha dejado muy claro que usted vivirá en el ala este de la mansión después de la boda. Él residirá en el ala oeste. Compartirán obligaciones públicas, pero nada más. ¿Qué hay del heredero?, preguntó Isabela, aunque la pregunta le dolía físicamente. Ese tema se abordará cuando sea absolutamente necesario. Pero no espere afecto. No espere compañerismo. Usted hizo su cama, princesa. Ahora debe acostarse en ella. Isabela salió del despacho con las piernas temblando. 10 días. En 10 días se convertiría en la esposa de un hombre que la odiaba. Pasaría el resto de su vida en una casa hermosa pero fría, casada pero sola, con un título pero sin amor. Había jugado por el amor y había perdido todo. Esa noche, desesperada, Isabela escribió una carta a Alexandre. No la enviaría con un sirviente esta vez. La deslizaría ella misma bajo su puerta. Alexandre, sé que no merezco tu perdón. Sé que las palabras son insuficientes para reparar el daño que causé, pero necesito que sepas la verdad completa. Cuando tomé la decisión de intercambiar lugares con Elena, no lo hice con malicia. No fue un juego ni una manipulación, fue miedo. Miedo de convertirme en otra pieza de ajedrez, otro nombre en un contrato. Miedo de pasar toda mi vida sin ser realmente conocida. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Mi padre, consumido por el dolor, se refugió en los asuntos de Estado. Fui criada por institutrices y reglas. Se me enseñó cómo caminar, cómo hablar, cómo sonreír. Pero nadie me enseñó cómo ser yo misma, porque nadie parecía interesado en quién era yo debajo de la corona. Cuando supe que me casaría contigo, busqué información. Encontré artículos en periódicos, retratos, datos, pero nada de eso me decía quién eras realmente. Y supe que, a menos que hiciera algo drástico, nunca lo sabría. Y tú nunca me conocerías a mí. Así que tomé la decisión más egoísta y valiente de mi vida. Decidí robarnos unos días de verdad. Unos días donde pudiéramos ser solo 2 personas, sin títulos, sin expectativas, sin el peso de 2 naciones sobre nuestros hombros. Y funcionó. Demasiado bien. Te conocí, Alexandre, al hombre detrás del príncipe, y me enamoré, no del título, no del deber, de ti, de tu inteligencia, de tu bondad oculta, de la tristeza que escondes también, y sé que tú sentiste algo también. Vi cómo me mirabas. Escuché la vulnerabilidad en tu voz cuando hablabas conmigo. Eso fue real, Alexandre. Más real que cualquier cosa que haya experimentado. Mi error no fue enamorarme de ti. Mi error fue esperar demasiado para decirte la verdad. Tenía miedo de perderte. Y en ese miedo, te perdí de todas formas. No te pido que me ames. Ese barco ya zarpó. Pero te pido algo más difícil. Que me perdones. No por mí, sino para que tú puedas vivir sin el peso de la amargura. Nos casaremos en 10 días. Cumpliremos con nuestro deber. Pero quiero que sepas que, sin importar lo que venga, siempre recordaré esos momentos en el jardín, en la biblioteca, en el invernadero, como los días más felices de mi vida, porque por unos breves momentos, no fui una princesa. Fui solo Isabela, y tú no fuiste un príncipe. Fuiste solo Alexandre, y éramos perfectos. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar, y siempre te amaré, incluso si tú nunca puedes amarme. Isabela. Esa noche, cuando todos dormían, Isabela caminó descalza por los pasillos fríos hasta el ala oeste. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Llegó a la puerta del estudio de Alexandre y se arrodilló, deslizando cuidadosamente la carta bajo la puerta. Se quedó ahí por un momento, con la mano aún tocando el papel,
como si pudiera transmitir todo su amor a través de ese simple contacto. Luego se levantó y regresó a su habitación. No sabía si él leería la carta, no sabía si cambiaría algo, pero al menos había intentado. Al menos había sido completamente honesta, sin disfraces, sin máscaras. Al otro lado de la puerta, Alexandre estaba sentado en su escritorio, mirando los planos de la propiedad que heredaría junto con el título de duque. Planeaba nuevas rutas comerciales, nuevos proyectos, manteniendo su mente ocupada para no pensar en ella. Pero cuando escuchó el suave sonido de papel deslizándose bajo la puerta, su corazón se aceleró. Esperó varios minutos, escuchando los pasos que se alejaban. Luego se levantó y recogió la carta. La miró por un largo momento. Su nombre escrito en la caligrafía elegante de ella. Podía quemarla, como había hecho con la anterior. Podía tirarla sin leer. Podía mantener su orgullo intacto. Pero sus dedos ya estaban abriendo el sobre. Leyó la carta una vez, luego 2 veces, luego 3. Con cada lectura, sentía que la armadura de rabia que había construido alrededor de su corazón se agrietaba un poco más. Ella tenía razón en una cosa. Esos momentos habían sido perfectos. Esos momentos cuando él creía que estaba conociendo a una mujer simple, sin la carga del linaje, habían sido los más auténticos de su vida. Pero podía perdonarla. Podía mirar más allá del engaño y ver la intención detrás. Alexandre dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón superior de su escritorio. No la quemaría. No esta vez. Pero tampoco respondería. Aún no. Porque perdonar significaba dejar ir el dolor. Y el dolor era lo único que lo protegía de volver a ser vulnerable. De volver a amar. Y de volver a ser herido. Los días siguientes pasaron en una neblina de preparativos. El vestido de novia fue ajustado. Las flores fueron ordenadas. Los invitados confirmaron su asistencia. Todo avanzaba con la precisión de una máquina bien engrasada. Pero no había alegría. No había anticipación. Solo un peso terrible que crecía con cada día que pasaba. Isabela apenas comía. Apenas dormía. Se había convertido en una sombra de sí misma. Elena intentaba animarla. ¿Pero qué podía decir? No había consuelo para lo que se avecinaba. Una vida entera atada a alguien que te odia. 3 días antes de la boda, Isabela estaba en los jardines al amanecer. No podía dormir y necesitaba aire. Se sentó en el mismo banco donde Alexandre y ella habían tenido su primera conversación real. Parecía una vida atrás. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó los pasos que se acercaban. No debería estar aquí. La voz de Alexandre la sobresaltó. Isabela se levantó de inmediato. Lo siento. Me iré. No. Espere. Alexandre parecía debatirse internamente. Luego se sentó en el banco. Hay espacio suficiente para 2. Isabela, sorprendida, se sentó cautelosamente en el otro extremo del banco. El espacio entre ellos se sentía como un abismo. Leí su carta, dijo Alexandre finalmente, sin mirarla. El corazón de Isabela se detuvo. Es difícil. Todo es muy difícil. Lo sé. Mi madre dice que debería perdonarla. Mi padre dice que debería olvidar y seguir adelante. Mis amigos dicen que debería cancelar el matrimonio y recuperar mi orgullo. Alexandre finalmente la miró. Pero nadie me pregunta qué quiero yo. ¿Y qué quieres tú? No lo sé. Quiero que nada de esto hubiera pasado. Quiero volver al momento antes de saber la verdad, cuando todavía creía que Elena era real. Quiero poder confiar de nuevo. Y no sé si puedo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. No espero que puedas. Solo espero que algún día, tal vez en años, puedas mirarme sin dolor. Alexandre guardó silencio por un largo momento. Luego dijo algo que Isabela no esperaba. No sé si puedo perdonarte, pero creo que puedo intentar entenderte. Era pequeño. Era casi nada. Pero era algo. ¿Por qué? Susurró Isabela. Porque a pesar de todo, a pesar de la rabia y el dolor, hay una parte de mí que sigue recordando cómo me sentía cuando estaba contigo, y esa parte se niega a morir, sin importar cuánto lo intente. Isabela cerró los ojos, las lágrimas cayendo más rápido ahora. Lo siento tanto, lo sé. Y esa es la única razón por la que todavía estoy aquí, hablando contigo en lugar de haber huido hace días. Se quedaron sentados ahí mientras el sol salía, bañando el jardín en una luz dorada. No se tocaron, apenas se miraron, pero por primera vez desde el baile, había algo más que rabia entre ellos. Había una grieta en la armadura, pequeña,
pero ahí. Y a veces, una grieta es todo lo que se necesita para que la luz entre. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el verdadero desafío aún estaba por venir, porque el perdón no se da en un momento. Se construye día a día, elección a elección, herida a herida. Y el camino estaba a punto de volverse mucho más difícil antes de mejorar. Después del encuentro en el jardín al amanecer, algo imperceptible pero significativo cambió entre Alexandre e Isabela. No era perdón, aún no. Pero era el inicio de algo. Una tregua frágil, una puerta entreabierta. Alexandre no volvió a evitarla activamente. Cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos, él asentía con la cabeza. Un gesto pequeño, pero para Isabela, era como oxígeno después de semanas de ahogarse. Faltaban 2 días para la boda. La mansión era un hervidero de actividad. Floristas, músicos, cocineros, sastres, todos corriendo de un lado a otro. Pero en medio del caos, Alexandre tomó una decisión. Esa tarde, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir, no una carta oficial, no un documento diplomático, sino algo personal, algo que nunca había hecho antes, abrir su corazón completamente. Escribió durante horas. Las palabras fluían como nunca lo habían hecho. Todo lo que había guardado dentro, todo el dolor, la confusión, pero también los recuerdos hermosos que se negaba a soltar. Cuando terminó leyó la carta completa. Era vulnerable, era honesta, era aterradora, pero era verdadera. La dobló cuidadosamente y la selló con lacre. Luego llamó a un sirviente de confianza. Lleve esto a la princesa Isabela y asegúrese de que nadie más la lea. El sirviente hizo una reverencia y se retiró con la carta. Isabela estaba en su habitación, intentando en vano concentrarse en un libro, cuando tocaron a la puerta. Elena abrió y recibió la carta del sirviente. «Es del príncipe Alexandre», dijo Elena, entregándosela a Isabela con ojos esperanzados. Las manos de Isabela temblaban mientras rompía el sello. Reconoció inmediatamente la caligrafía de Alexandre, firme pero elegante. Comenzó a leer. «Isabela, he comenzado esta carta 1000 veces en mi mente durante los últimos días. Cada vez, las palabras se sienten inadecuadas, pero he aprendido algo de ti. A veces, la verdad imperfecta es mejor que el silencio perfecto. No sé si algún día podré olvidar el dolor de descubrir que todo era una mentira. Esa imagen de ti en el baile, de todos esos ojos juzgándonos, de darme cuenta de que la mujer que amaba nunca existió. Esa imagen me persigue, pero también me persiguen otras imágenes. Tu risa en la biblioteca cuando hablábamos de poesía. La forma en que tus ojos se iluminaban cuando describías las montañas de Valdoria. El momento en el invernadero cuando casi te besé y vi en tu rostro algo que reconocí porque yo también lo sentía. Terror y deseo en partes iguales. Esas imágenes también son reales, y no puedo simplemente borrarlas porque ahora sé que tu nombre era diferente. He pasado toda mi vida siendo lo que otros esperaban que fuera. El segundo hijo que de repente tuvo que convertirse en el heredero. El príncipe que debe sacrificar su felicidad por el deber. El hombre que no puede mostrar debilidad porque los futuros duques no tienen ese lujo. Y entonces llegaste tú, o llegó Elena, y por primera vez en años me permití ser solo Alexandre. No el príncipe, no el heredero. Solo un hombre hablando con una mujer que parecía verlo de verdad. Ahora entiendo que tú también estabas haciendo lo mismo, permitiéndote ser solo Isabela, sin la corona, sin las expectativas. ¿Fue correcto lo que hiciste? No. ¿Fue comprensible? Sí. ¿Puedo perdonarte? No lo sé todavía, pero sé algo. En 2 días nos casaremos, y podemos elegir hacer de eso una sentencia de por vida, o podemos elegir hacer de eso un comienzo. No te prometo amor inmediato. No te prometo que todo será como era en el jardín cuando aún vivíamos en nuestra burbuja de engaño. Pero te prometo intentarlo. Intentar conocerte de nuevo. Esta vez sin máscaras, sin disfraces. Solo nosotros dos, tan imperfectos y asustados como somos. Mi madre me dijo algo hace días que no he podido olvidar. Me preguntó si estaba enojado porque mentiste o porque el resultado no cambió. Me hizo ver que tú eres exactamente la mujer con la que estaba destinado a casarme. La única diferencia es que ahora te conozco primero, y conocerte, Isabela, incluso en medio de todo este dolor, sigue siendo lo mejor que me ha pasado. Así que esto es lo que propongo. Comencemos de nuevo. No olvidemos lo que pasó, porque eso sería imposible y deshonesto.
Pero construyamos algo nuevo sobre los escombros. Algo más fuerte porque está basado en la verdad completa. Nos casaremos pasado mañana. Y después de la ceremonia, me gustaría que cenáramos juntos, solo nosotros dos. Y empecemos a conocernos de nuevo, esta vez sin secretos. ¿Aceptas? Alexandre. P. D. Sigo guardando la orquídea del invernadero. La que dije que era como las relaciones, difícil de mantener viva, pero hermosa cuando florece. Está floreciendo otra vez. Tal vez sea una señal. Isabela terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio, de esperanza, de algo que se sentía peligrosamente parecido a la felicidad. Elena, que había estado observando ansiosamente, se acercó. ¿Qué dice? Isabela le entregó la carta con manos temblorosas. Léela tú misma. Elena leyó, y cuando terminó, también tenía lágrimas en los ojos. Oh, Isabela, él está dándote otra oportunidad. Nos está dando otra oportunidad, corrigió Isabela. A los dos. Esa noche, Isabela respondió, no con una carta larga, sino con algo simple y directo. Alexandre. Sí, acepto comenzar de nuevo. Acepto intentar construir algo real sobre la verdad. Acepto el riesgo de volver a ser vulnerable si tú también lo aceptas. Gracias por esta oportunidad. Te prometo que esta vez no habrá máscaras. Solo la verdad, por dolorosa o imperfecta que sea. Nos vemos en el altar. Y después, en la cena. Con esperanza y amor. Isabela. P. D. Me alegra saber de la orquídea. Siempre creí en las señales. Envió la carta de inmediato. Y esa noche, por primera vez en semanas, ambos durmieron un poco mejor. El día antes de la boda fue caótico. Llegaron más invitados de toda Inglaterra y Europa. El arzobispo que oficiaría la ceremonia llegó con su séquito. Los regalos diplomáticos llenaban todo un salón. Los músicos ensayaban en la capilla. Pero en medio de todo ese caos, Alexandre e Isabela lograron encontrar un momento a solas. Fue casi por accidente. Isabela estaba en la biblioteca buscando un libro de poesía que quería releer. Cuando Alexandre entró, por un momento, ambos se congelaron. Luego, Alexandre sonrió. Una sonrisa pequeña, cautelosa, pero real. Parece que la biblioteca sigue siendo nuestro refugio. Parece que sí, respondió Isabela, devolviéndole la sonrisa. Se sentaron en lados opuestos de la mesa de lectura, con una distancia respetuosa entre ellos. Pero era diferente ahora. El silencio no era incómodo. Era cómodo, natural. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó Alexandre. Aterrada, admitió Isabela. No por el matrimonio, por la ceremonia. Todos esos ojos, todas esas personas que saben lo que pasó. Lo sé, yo también. Pero pensé que podíamos enfrentarlo juntos. Si te sientes abrumada durante la ceremonia, solo mírame. Te prometo que estaré ahí. Isabela sintió que su corazón se derretía un poco más. Gracias. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Alexandre jugueteó con una pluma que había sobre la mesa. Tengo que confesarte algo. ¿Sí? He estado leyendo tus cartas. Todas, una y otra vez. Y cada vez que las leo, entiendo un poco más. No justifica la mentira. Pero entiendo el porqué. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo Isabela suavemente. Alexandre la miró directamente por primera vez desde el jardín. Hay algo más que necesito saber, y necesito que seas completamente honesta. Lo que sea. Cuando estábamos juntos, cuando yo pensaba que eras Elena, ¿sentías lo mismo que yo? ¿O estabas interpretando un papel? Isabela sostuvo su mirada sin vacilar. Sentía exactamente lo mismo que tú. Tal vez incluso más. Porque yo sabía que era temporal. Sabía que eventualmente tendría que decir la verdad, y posiblemente perderte. Así que cada momento contigo era precioso porque sabía que podría ser el último. Entonces no fue todo mentira. No fue nada mentira. Los sentimientos fueron reales desde el principio. Alexandre cerró los ojos brevemente. Necesitaba escuchar eso. Necesitaba saber que no fui el único idiota enamorándose. No fuiste un idiota. Fuiste valiente. Abriste tu corazón a pesar del deber, a pesar de las expectativas. Eso es valentía, no estupidez. Y tú fuiste valiente al arriesgarlo todo por una oportunidad de autenticidad. Ambos fuimos valientes, dijo Isabela, y ambos fuimos estúpidos. Tal vez esa sea la receta perfecta para el amor. Alexandre soltó una risa suave, su primera risa genuina en semanas. Tal vez se quedaron en la biblioteca durante otra hora.
hablando, no de cosas profundas, sino de trivialidades, de libros favoritos, de comidas que les gustaban, de anécdotas de infancia, reconstruyendo la conexión, esta vez sin máscaras. Cuando finalmente se levantaron para irse, Alexandre hizo algo inesperado. Tomó la mano de Isabela. Fue solo un momento, solo un apretón suave. Pero fue la primera vez que se habían tocado desde el baile. Mañana, dijo simplemente. Mañana, repitió Isabela. Y ambos sabían que mañana no sería fácil. La ceremonia sería un espectáculo público. Habría murmuros, miradas, juicios. Pero también habría un nuevo comienzo. Esa noche, Isabela se probó el vestido de novia una última vez. Era hermoso. Un vestido tradicional inglés con encaje de Bruselas y cientos de perlas cosidas a mano. La hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Elena estaba con ella, ayudándola con el velo. «¿Estás lista?», dijo suavemente. «No lo estoy», admitió Isabela. «Pero lo intentaré. Eso es todo lo que podemos hacer en la vida. Intentar». «¿Crees que funcionará? ¿Crees que podremos ser felices?». Elena consideró la pregunta seriamente. «Creo que tienen algo que muy pocas parejas aristocráticas tienen, una base de conexión real. Sí, empezó de forma equivocada, pero ahora ambos saben exactamente en qué se están metiendo. No hay ilusiones. Solo dos personas rotas intentando reconstruirse juntas. Y eso, Isabela, tiene más probabilidad de éxito que cualquier matrimonio perfecto en apariencia». Isabela abrazó a su amiga. «Gracias. Por todo. Por ayudarme con el plan loco. Por quedarte conmigo a pesar del escándalo. Por ser mi hermana cuando la sangre no nos hace familia. Siempre», respondió Elena. Mientras tanto, Alexandre también estaba teniendo su propia revelación. Su amigo de la infancia, Lord Christopher, había venido para la boda y estaba con él en su estudio. «Entonces, ¿la amas?», preguntó Christopher sin rodeos. Alexandre tardó en responder. «La amo y la odio. La necesito y la temo. Me lastimó más de lo que nadie lo ha hecho. Pero también me hizo sentir más vivo de lo que nunca me sentí. Así que sí, supongo que la amo». Christopher silbó bajito. «Eso es complicado. El amor verdadero siempre lo es. ¿Y crees que podrán superarlo? ¿El engaño?». Alexandre miró el fuego en la chimenea. «Mi madre me preguntó algo hace días. Me preguntó si estaba enojado por la mentira o por mi orgullo herido. Y creo que finalmente tengo la respuesta. Ambas cosas. Pero el orgullo puede sanar. La mentira, esa es más difícil. Pero estoy dispuesto a intentarlo. ¿Por qué? Porque la alternativa es pasar el resto de mi vida con alguien a quien no puedo amar por orgullo. Y eso no es vida. Eso es prisión. Suena como si ya hubieras perdonado. No completamente. Pero estoy en camino». Christopher levantó su copa. «Entonces brindo por mañana, por los nuevos comienzos, y por el amor complicado y real». Alexandre chocó su copa contra la de su amigo. «Por el amor complicado y real». La noche pasó lentamente. Ni Alexandre ni Isabela durmieron mucho. Ambos yacían despiertos, pensando en el mañana, en lo que significaría pararse frente a Dios y toda la sociedad y prometerse el uno al otro. Isabela pensaba en las palabras de la carta de Alexandre. «Construyamos algo nuevo sobre los escombros». Era una imagen poderosa, esperanzadora. Alexandre pensaba en cómo se había sentido cuando Isabela finalmente admitió la verdad en el jardín. El dolor había sido real, pero también había habido algo más. Alivio, porque ahora ya no había más secretos, ya no había más máscaras. Y cuando el amanecer finalmente llegó, trayendo consigo el día de la boda, ambos se levantaron con el mismo pensamiento. Hoy comienza todo de nuevo. Esta vez, con la verdad como fundamento. Esta vez, con los ojos completamente abiertos. Esta vez, con la posibilidad real de que el amor pudiera sobrevivir a todo lo que le habían lanzado. Porque si el amor podía sobrevivir al engaño, a la traición, al escándalo público y al dolor devastador, entonces tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a cualquier cosa. Y eso lo hacía más valioso que cualquier amor fácil y perfecto. Lo hacía real. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y brillante, como si el universo mismo hubiera decidido cooperar. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas de Ashford Manor, bañando cada rincón con luz dorada. Pero dentro de la mansión, los nervios eran palpables. Isabela despertó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y terror. Elena ya estaba despierta, preparando el baño y organizando las múltiples capas del vestido de novia. «¿Cómo te sientes?»,
preguntó Elena mientras ayudaba a Isabela a entrar en la bañera perfumada con pétalos de rosa. Como si estuviera a punto de saltar de un acantilado sin saber si hay agua abajo o rocas, respondió Isabela honestamente. Hay agua, dijo Elena con convicción. Vi cómo te miraba ayer en la biblioteca. Hay esperanza ahí, Isabela, real y tangible. Pero, ¿es suficiente? ¿Puede la esperanza construir un matrimonio? La esperanza es el comienzo. El resto lo construyen día a día, juntos. Después del baño, comenzó el proceso de vestirse. Primero las enaguas, luego el corsé, después las capas de encaje y seda. El vestido era una obra maestra, pero pesado. Isabela sintió el peso literal de lo que estaba a punto de hacer. Cuando finalmente estuvo completamente vestida, con el velo colocado y las joyas de la familia Ashford prestadas por la duquesa en su cuello, Elena se quedó sin aliento. Estás radiante. Eres la novia más hermosa que he visto. Isabela se miró en el espejo. Pero todo lo que podía ver era una mujer aterrada, disfrazada de princesa de cuento de hadas. En el ala oeste, Alexandre pasaba por su propia transformación. Su ayuda de cámara lo había vestido con el uniforme ceremonial completo. Chaqueta militar azul oscuro con charreteras doradas, pantalones blancos, botas negras pulidas hasta brillar como espejos. La banda ceremonial cruzaba su pecho, llena de medallas y condecoraciones. Lord Christopher estaba con él, sirviendo como su padrino. Te ves como un príncipe de verdad, bromeó. Me siento como un fraude, admitió Alexandre, ajustándose el cuello por 10ª vez. ¿Todavía tienes dudas? Alexandre se quedó en silencio por un momento. No sobre casarme con ella. Tengo dudas sobre si podré ser el esposo que merece. Si podré superar completamente el dolor. Nadie espera que lo superes de inmediato, Alexandre. El perdón es un proceso, no un evento único. Lo sé, pero hoy, cuando esté frente a ella prometiendo amor eterno, ¿podré decir esas palabras y realmente sentirlas? ¿Las sentías cuando pensabas que era Elena? Cada una de ellas. Entonces ahí está tu respuesta. Los sentimientos siguen ahí, solo están enterrados bajo el dolor. Dale tiempo. Date permiso de sanar. La capilla de Ashford Manor era un espectáculo. Flores blancas y rosas pálidas cubrían cada superficie. Velas perfumadas ardían en candelabros dorados. El órgano tocaba música suave mientras los invitados ocupaban sus lugares. Había más de 300 personas, nobles de toda Inglaterra, diplomáticos de Europa, representantes del rey, todos vestidos con sus mejores galas, todos murmurando sobre el escándalo que precedió a este día. La duquesa de Ashford estaba sentada en primera fila, su rostro una máscara de elegancia serena, pero dentro estaba nerviosa. Había apostado por esta boda, había convencido a su esposo de no cancelarla. Ahora solo podía esperar que Alexandre e Isabela encontraran el camino de regreso el uno al otro. El arzobispo ocupó su lugar frente al altar. Los músicos se prepararon. El momento había llegado. Alexandre entró primero, caminando por el pasillo central con Lord Christopher a su lado. Los murmuros cesaron cuando apareció. Lucía cada centímetro el futuro duque, la autoridad personificada. Pero aquellos que lo conocían bien podían ver la tensión en sus hombros, la preocupación en sus ojos. Se colocó frente al altar y esperó. Las puertas de la capilla se abrieron de nuevo. La música cambió a la marcha nupcial. Y entonces, todos se pusieron de pie. Isabela apareció en el umbral. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ella estaba radiante, envuelta en capas de encaje blanco, el velo flotando suavemente detrás de ella. Las joyas capturaban la luz de las velas, haciendo que pareciera brillar. Pero lo que capturó la atención de Alexandre no fue el vestido ni las joyas, fueron sus ojos. Incluso a través del velo, podía verlos, y estaban llenos de miedo, esperanza y amor. Isabela comenzó a caminar por el pasillo. No tenía padre que la acompañara. Su rey no había podido viajar, así que caminaba sola, como había llegado a Inglaterra. Sola pero valiente. Cada paso era una eternidad. Podía sentir las miradas de todos, los juicios silenciosos, los recuerdos del escándalo, pero mantuvo la vista al frente, enfocada en Alexandre, y él no apartó los ojos de ella ni un segundo. Cuando finalmente llegó al altar, Alexandre dio un paso adelante y extendió su mano. Isabela la tomó, y por primera vez en semanas, se tocaron voluntariamente, frente a Dios y frente a todos. El arzobispo comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Queridos hermanos,
Nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios para unir a este hombre y esta mujer en santo matrimonio. Isabela apenas escuchaba las palabras. Todo su enfoque estaba en la mano de Alexandre sosteniendo la suya. Era cálida, firme, real. El arzobispo continuó con las lecturas, las oraciones, los rituales tradicionales. Finalmente llegó al momento de los votos. Príncipe Alexandre de Ashford, ¿toma usted a Isabela de Valdoria como su legítima esposa, para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Alexandre miró directamente a Isabela. Su voz era clara y firme cuando respondió: sí, quiero. Princesa Isabela de Valdoria, ¿toma usted a Alexandre de Ashford como su legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Isabela sintió lágrimas picando sus ojos. Sí, quiero. El intercambio de anillos siguió. Alexandre tomó la mano de Isabela y deslizó lentamente el anillo en su dedo. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su mirada nunca vaciló. Isabela hizo lo mismo, colocando el anillo de bodas en el dedo de Alexandre. Era un momento simple, pero pesado con significado. Por el poder que me ha sido conferido, declaró el arzobispo, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Este era el momento, el primer beso público, el sello del matrimonio. Alexandre levantó el velo de Isabela lentamente. Su rostro quedó expuesto, vulnerable, hermoso. Por un momento, ninguno se movió. Solo se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Luego, Alexandre se inclinó hacia adelante. No fue un beso apasionado, fue suave, casi reverente, un beso de promesa más que de pasión. Un beso que decía: estoy aquí, estoy intentándolo, estamos en esto juntos. Cuando se separaron, Isabela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. La capilla estalló en aplausos. Marido y mujer, sellados ante Dios y la sociedad, caminaron de regreso por el pasillo juntos, ahora como el príncipe y la princesa de Ashford. Los invitados los felicitaban, pero todo era un borrón para ambos. Solo cuando estuvieron solos en un vestidor privado, lejos de las miradas, pudieron finalmente respirar. Lo hicimos, susurró Isabela. Lo hicimos, repitió Alexandre. Se miraron el uno al otro. Realmente se miraron. Y por primera vez, no había máscaras. No había actuación. Solo dos personas que acababan de hacer votos que cambiarían sus vidas para siempre. Tengo miedo, admitió Isabela. Yo también. ¿Y ahora qué? Alexandre tomó su mano. Ahora vamos a la recepción. Sonreímos. Hacemos lo que se espera de nosotros. Y esta noche, cenamos juntos como prometimos. Y comenzamos. Isabela asintió. Comenzamos. La recepción fue grandiosa. Un banquete de 12 platos. Vinos de las mejores bodegas de Europa. Discursos que parecían no terminar nunca. El primer baile como marido y mujer, esta vez sin el escándalo, sin la confrontación, solo un vals elegante bajo la mirada de 300 invitados. Pero durante todo esto, Alexandre e Isabela estaban simplemente sobreviviendo, cumpliendo con su deber, esperando el momento en que pudieran estar solos. Finalmente, después de horas que parecieron días, la recepción comenzó a terminar. Los invitados se retiraron a las habitaciones de huéspedes o partieron en sus carruajes. La mansión se fue vaciando lentamente. Y entonces, finalmente, estaban solos. Según la tradición, deberían haber ido directamente a la habitación nupcial, pero Alexandre había hecho otros arreglos. Había dispuesto una cena privada en el invernadero, el lugar donde casi se besaron, donde todo casi se arruinó, pero también donde todo comenzó. El invernadero había sido transformado. Luces suaves colgaban entre las plantas. Una mesa pequeña e íntima estaba preparada con 2 lugares. Velas flotantes en tazones de cristal proporcionaban una iluminación suave y romántica. Isabela se detuvo en el umbral, sin aliento. Alexandre, esto es hermoso. Pensé que deberíamos empezar donde casi terminamos, dijo él suavemente. Se sentaron y, por primera vez en semanas, tuvieron una conversación real, sin audiencia, sin presión, solo ellos dos. Hablaron de todo y de nada, de sus miedos para el futuro, de sus esperanzas, de los errores del pasado. Alexandre admitió que todavía luchaba con el dolor del engaño, pero que estaba comprometido a superarlo. Isabela admitió que vivía con el peso de la culpa cada día,
pero que estaba agradecida por la oportunidad de empezar de nuevo. Hablaron hasta que las velas se consumieron casi por completo. Y cuando finalmente era hora de retirarse, ambos estaban exhaustos pero más conectados de lo que habían estado desde que la verdad salió a la luz. Alexandre la acompañó a sus aposentos. Según el arreglo que el duque había dictado, tendrían habitaciones separadas. Pero Alexandre se detuvo en el umbral. Isabela. ¿Sí? No quiero habitaciones separadas. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si vamos a hacer que esto funcione, si vamos a construir un matrimonio real, no podemos empezar separados. No te prometo que esta noche será perfecta. No te prometo que todo está perdonado. Pero quiero intentar. De verdad intentar. Isabela sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. Yo también quiero intentar. Alexandre extendió su mano. ¿Vienes? Isabela tomó su mano. Y juntos entraron a la habitación nupcial. No como extraños obligados por el deber, sino como dos personas rotas intentando encontrar el camino de regreso el uno al otro. Esa noche no fue perfecta. Hubo momentos incómodos, vulnerabilidad, conversaciones difíciles, pero también hubo ternura, hubo honestidad y hubo el inicio de algo nuevo, porque a veces el amor más fuerte no es el que comienza perfectamente, es el que sobrevive a lo imperfecto y elige seguir luchando, y Alexandre e Isabela habían elegido luchar. Juntos. Los primeros meses del matrimonio de Alexandre e Isabela no fueron fáciles. No hubo luna de miel en el sentido tradicional. No hubo escapada romántica a París o Venecia. En su lugar, hubo días difíciles de aprender a vivir juntos, de navegar las heridas que aún no sanaban, de construir confianza donde antes solo había escombros, pero también hubo momentos de gracia. Una mañana, 3 semanas después de la boda, Isabela despertó y encontró una nota en la almohada al lado de la suya. Buenos días. Te he dejado café en el estudio. Y algo más que quiero mostrarte. Ah, intrigada, Isabela se vistió rápidamente y bajó al estudio de Alexandre. Allí, junto a la taza de café humeante, había un libro, un diario, el diario privado de Alexandre. Dentro, en la primera página, había otra nota. Me pediste honestidad total. Esto es lo más honesto que puedo ser. Lee las entradas desde el día que llegaste. Quiero que sepas exactamente lo que sentía, incluso cuando no sabía quién eras realmente. Isabela leyó durante horas. Leyó sobre la primera vez que Alexandre la vio disfrazada de Helena. Hay algo en sus ojos que no puedo dejar de ver, como si pudiera verme realmente. No solo al príncipe. Leyó sobre su lucha interna. Estoy destinado a casarme con una mujer que no conozco, pero me estoy enamorando de alguien que no puedo tener. ¿Cómo es esto justo? Leyó sobre el día de la revelación. Siento como si me hubieran arrancado el corazón. Pero lo peor es que, incluso sabiendo la verdad, no puedo dejar de amarla. Y leyó las entradas más recientes. Estamos intentando. Algunos días son más fáciles que otros, pero cada día encuentro una razón más para elegirla. Para elegir este matrimonio. Para elegir el perdón. Cuando Alexandre regresó esa tarde, encontró a Isabela esperándolo con los ojos rojos de llorar. Lo abrazó sin decir palabra, y él entendió. Otro día, un mes después de la boda, hubo un incidente. Durante una cena con nobles importantes, una condesa hizo un comentario mordaz sobre el engaño de la princesa. Isabela mantuvo la compostura, pero Alexandre vio cómo sus manos temblaban al sostener la copa de vino. Esa noche, en privado, Isabela se derrumbó. No puedo escapar de eso. Nunca podré. Siempre seré la princesa que engañó al príncipe. Alexandre la tomó en sus brazos. No. Eres la mujer que fue lo suficientemente valiente para arriesgar todo por una oportunidad de amor verdadero. Y cualquiera que no pueda ver eso no merece tu atención. Pero tú también lo viste así al principio. Me viste como una mentirosa. Sí, pero ya no. Ahora te veo como eres. Completa, imperfecta y completamente mía. Las estaciones cambiaron. El otoño dio paso al invierno, y con la nieve llegó una nueva comprensión entre ellos. Una noche, Alexandre encontró a Isabela en la biblioteca, leyendo el mismo libro de poesía que habían discutido en su primer encuentro real. Se sentó a su lado y leyó con ella en silencio. Después de un rato, Isabela recostó su cabeza en su hombro. ¿Puedo preguntarte algo?, susurró. Siempre. ¿Cuándo supiste que me habías perdonado? ¿Realmente perdonado? Alexandre pensó cuidadosamente antes de responder. Fue hace 2 semanas.
Estábamos en el jardín y te vi riendo con Elena. Y me di cuenta de que, cuando pensaba en ti, lo primero que venía a mi mente ya no era el dolor del engaño. Era tu risa. Era la forma en que tus ojos se iluminan cuando hablas de algo que amas. Era la sensación de paz que tengo cuando estás cerca. El dolor seguía ahí, pero ya no era lo más importante. Tú eras lo más importante. Isabela lloró en silencio. Yo también tengo algo que confesarte. Dime, durante semanas después de la boda, me desperté cada mañana aterrada de que te hubieras arrepentido, de que hubieras decidido que no valía la pena el esfuerzo. Pero hoy, por primera vez, me desperté sin ese miedo. Me desperté sintiendo que pertenezco aquí, contigo. Alexandre la besó suavemente. Perteneces aquí. Siempre has pertenecido aquí. La primavera llegó con flores y nuevas posibilidades. Isabela descubrió que estaba embarazada. Cuando le dio la noticia a Alexandre, él la alzó y la hizo girar con una alegría que ninguno de los dos había creído posible meses atrás. Vamos a ser padres. Tengo miedo, admitió Isabela. ¿Y si soy una madre terrible? ¿Y si nuestro hijo crece sin saber si puede confiar en mí? Alexandre tomó su rostro entre sus manos. Escúchame. Serás una madre extraordinaria porque sabes lo que es no ser vista. Sabes lo que es vivir bajo expectativas imposibles. Y amarás a nuestro hijo con toda la libertad que tú nunca tuviste. ¿Lo prometes? Lo prometo. Los meses del embarazo fueron transformadores. Alexandre se volvió sobreprotector. Isabela se volvió más confiada. Decoraron juntos el cuarto del bebé. Leyeron libros sobre crianza. Y por primera vez, hablaron del futuro no con miedo, sino con entusiasmo. El duque y la duquesa observaban el cambio en su hijo con alivio y orgullo. La duquesa le dijo a Isabela un día: «Dudé de ti al principio. Pensé que tu engaño era imperdonable, pero ahora veo que le diste a mi hijo algo que ninguna alianza política podría darle, una razón para amar su vida». En septiembre, durante una tarde dorada de otoño, Isabela dio a luz a una niña. La llamaron Catherine, en honor a la abuela de Alexandre. Era perfecta, con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa de su madre. Alexandre la sostuvo por primera vez con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es perfecta, eres perfecta. Nosotros somos perfectos», corrigió Isabela. Y en ese momento, rodeados de nueva vida, ambos supieron que habían llegado al otro lado. Las heridas no habían desaparecido por completo, pero habían sanado lo suficiente. El perdón no había sido un momento, sino un proceso. Y el amor que habían construido era más fuerte porque había sobrevivido a la tormenta. Los años pasaron. Catherine creció rodeada de amor, y pronto tuvo 2 hermanos menores, Thomas y Elizabeth. El cuarto de niños de Ashford Manor resonaba con risas, algo que no había sucedido en generaciones. Alexandre se convirtió en duque después de la muerte de su padre. Era justo pero compasivo, y bajo su liderazgo, el ducado prosperó. Pero todos sabían que su mayor fortaleza era su esposa. Isabela, la duquesa de Ashford, era amada por la gente por su calidez y generosidad. El escándalo de su matrimonio se convirtió en historia antigua, reemplazado por historias de su devoción mutua, de cómo habían transformado un matrimonio arreglado en una historia de amor legendaria. En su 20º aniversario de bodas, Alexandre llevó a Isabela de regreso al invernadero. Había sido restaurado exactamente como estaba la noche de su boda, con las mismas luces, las mismas flores. 20 años, dijo Alexandre, tomando su mano. 20 años desde que casi te besé aquí, y todo casi se destruyó. 20 años desde que tomé la decisión más loca de mi vida, respondió Isabela. ¿Alguna vez te arrepientes? Isabela lo miró directamente a los ojos. Nunca, ni un solo día. ¿Y tú? Tampoco. Ni siquiera en los días más difíciles. Porque cada momento difícil nos trajo aquí, a esta vida que construimos, a estos hijos que amamos, a este amor que es más fuerte que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Isabela se inclinó y lo besó, tal como debió haber sido 20 años atrás. Era un beso que contenía 2 décadas de amor, perdón, lucha y triunfo. Cuando se separaron, Alexandre dijo: «Hay algo más que quiero mostrarte». La condujo a un rincón del invernadero donde una planta florecía en todo su esplendor. Era la orquídea, la misma de hace 20 años. ¿La mantuviste viva todo este tiempo?, preguntó Isabela asombrada. Cada día, a través de cada estación, en los días buenos y en los difíciles.
porque me recordaba que algunas cosas valen la pena el esfuerzo constante, que la belleza más duradera es la que requiere cuidado, paciencia y dedicación inquebrantable, como nosotros, exactamente como nosotros. Esa noche, mientras yacían juntos en la cama, Isabela susurró: ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Dime. Vine aquí buscando una oportunidad de ser amada por quien realmente soy, pero nunca imaginé que también te daría esa misma oportunidad. Ambos estábamos atrapados en roles que no elegimos. Ambos anhelábamos ser vistos, y nos salvamos el uno al otro. Sí, nos salvamos el uno al otro. Alexandre la abrazó más fuerte. El destino tiene un sentido del humor perverso. Me hizo creer que estaba sacrificando mi libertad por deber, pero en realidad me estaba entregando el amor de mi vida, disfrazado de mentira, envuelto en verdad, y en la oscuridad de la noche, dos corazones latían al unísono, dos almas que habían encontrado su hogar, dos vidas que habían elegido, una y otra vez, el amor sobre el orgullo, el perdón sobre la amargura, la esperanza sobre el miedo, porque al final, el amor verdadero no es el que comienza perfecto. Es el que elige quedarse incluso cuando todo se desmorona. Es el que encuentra la forma de florecer en el suelo más rocoso. Es el que dice: te veo, con todas tus imperfecciones, con todos tus errores, con toda tu historia, y te elijo de todas formas. Y Alexandre e Isabela se habían elegido, no una vez, sino 1000 veces. En cada día difícil, en cada momento de duda, en cada instante de dolor, se habían elegido. Y esa elección había creado algo extraordinario. Un amor que era real, profundo y verdadero. Un amor que empezó con una mentira, pero se convirtió en la verdad más hermosa de sus vidas. 30 años después, cuando Alexandre e Isabela eran abuelos y sus hijos tenían sus propios hijos, Catherine, ahora una mujer adulta, le preguntó a su madre sobre la historia de su matrimonio. Madre, ¿es verdad que engañaste a padre cuando llegaste aquí? Isabela, con canas plateadas pero los ojos aún brillantes, sonrió. Sí, es verdad. ¿No te arrepientes? Isabela miró a Alexandre, que estaba jugando con sus nietos en el jardín. Su risa llenaba el aire. Tomé la decisión correcta de la manera equivocada, y pasé años aprendiendo a vivir con las consecuencias. Pero si me preguntas si lo volvería a hacer, sabiendo todo lo que sé ahora, la respuesta es sí, porque me llevó a él, al amor verdadero, a esta vida. Espero encontrar un amor así algún día, suspiró Catherine. Isabela tomó la mano de su hija. Lo encontrarás. Pero recuerda, el amor verdadero no es perfecto, es honesto, es vulnerable, y requiere que elijas todos los días ser valiente, como tú elegiste con padre, como yo elegí con tu padre. Y mientras Isabela observaba a su esposo riendo con sus nietos, recordó las palabras que Alexandre le había dicho en su noche de bodas. El amor construido sobre la verdad es más fuerte que cualquier cosa. Habían construido su amor sobre los escombros de una mentira, pero lo habían reconstruido con la verdad más pura, la verdad de dos corazones que se negaron a rendirse, y eso lo había hecho inquebrantable. Y así termina la historia del príncipe Alexandre y la princesa Isabela, una historia de romance prohibido, de amor imposible que desafió todas las probabilidades, una historia emocionante que nos recuerda que a veces, el amor más grande comienza de la manera más inesperada, porque él creía que estaba sacrificando su libertad por deber, pero el destino le entregó el amor de su vida, disfrazado de mentira, envuelto en verdad, y más poderoso que cualquier cosa que pudiera imaginar. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, y qué historia quieres vivir en la próxima semana. No olvides suscribirte y dejar tu like. Todos los días traemos historias que tocarán tu corazón de formas que nunca imaginaste. Hasta la próxima historia.